Hola, hola, buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la mesa debate coloquio que está prevista para esta mañana sobre Gobierno abierto y tercer sector. En la inauguración contamos con la presencia de Jorge Pimpaón, secretario general técnico del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y el presidente de la plataforma de tercer sector, Luciano Pollato. En primer lugar tomará la palabra Luciano y cerraremos con Jorge. Bueno, muy buenos días a todas las personas que estáis aquí. Un espacio nuevo, distinto para el tercer sector. Ahora diré que es nuevo. Y bueno, eso ya lo he dicho, pero diré por qué es nuevo. Y bueno, encantados de que nos acompañe Jorge como secretario general técnico del Ministerio de Hacienda. Mi agradecimiento a María Pía, la que es la directora general de Gobernanza Pública. Y también quiero agradecer tanto al equipo técnico de la Dirección General como de la Plataforma del Tercer Sector, porque yo creo que ha habido una buena relación y creo, según tengo entendido, como estamos en un momento de participación y de apertura, que el evento ha sido preparado de la mejor manera posible y sin ninguna incidencia y con muchísima comunicación. No solamente nos acompañáis las personas que estáis aquí, hay otras personas por streaming, que eso también es muy importante. Yo quiero agradecer, aquí hay representantes del ámbito de la exclusión social, sobre todo gente y organizaciones que trabajan contra la pobreza, de personas que trabajáis y de organizaciones que trabajáis en el ámbito de las personas mayores, otras en el ámbito de la discapacidad, otras en el ámbito del voluntariado, otras también en el ámbito de los derechos humanos. Y también hay funcionarias que son muy importantes, la presencia aquí, y también personas del mundo de la abogacía, de la economía social. Tal vez se me pueda olvidar alguien, pero bueno, estamos en un momento muy importante en cuanto a distintos ámbitos del tercer sector y también de otras instituciones y profesiones. Yo lo primero que tengo que decir es que yo creo que hoy es un día importantísimo y que tal vez cuando pasen, Jorge, 4, 5, 10 años, pues tal vez alguien no se acuerde de esta foto, pero sí se acuerde que el Gobierno ha puesto en marcha un tema tan importante y una herramienta como es el cumplimiento de la transparencia, el derecho a estar informados. ¿Y esto tiene que ver con el tercer sector? Yo creo que sí. Yo creo que el tercer sector, que siempre hemos demandado interlocución, pero hemos demandado interlocución ¿para qué? Para defender los derechos de las personas más excluidas. Ahora, con unos valores. Y yo creo que si algo, hablo en nombre de las organizaciones del tercer sector, si algo hemos aprendido y que debemos de compartir de esta crisis social, económica e incluso política, son los valores. Es decir, nuestra manera de cómo defender los derechos de las personas tiene que entrar en coherencia con una metodología, es decir, con una forma de hacer las cosas. Entonces, valores como la ética, la transparencia, la honradez, la honestidad, todo eso tiene que ver con la participación. Estar aquí en el Ministerio de Hacienda, bueno, pues es el encargado de llevar la estrategia política de un gobierno abierto. La verdad, Jorge, es que nosotros estamos, digo, como tercer sector, como organizaciones más acostumbradas a entablar la relación con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que por cierto tenemos una comisión de diálogo civil aprobada por ley en el año 2015 y gracias a esa comisión de diálogo civil nos está permitiendo tener una relación con otros ministerios. Siempre hemos querido estar en el Ministerio de Hacienda. Y la respuesta es obvia, ¿no? Donde se hacen los presupuestos, venimos reivindicando cuantías económicas, venimos reivindicando maneras de hacer las cosas. Bueno, pues ha llegado la hora y por eso os decía que esta foto tal vez pasará a la historia. En cuanto al tercer sector,
Somos entidades muy heterogéneas, de distintos tamaños, de distintos ámbitos, pero con una cultura, como decía al principio, de defensa de los derechos de las personas. Ahora, yo creo que esta heterogeneidad nos tiene que dar cohesión y eso es lo que estamos intentando hacer. Mirar, el tercer sector, cuando se calla, malo. Y cuando no se articula, es poco visible. Yo creo que después de 6 años, más otras organizaciones que llevan 80 años y otras 100 años, después de estos 6 años podemos decir, pese a muchísimas dificultades, que estamos articulados. Por lo tanto, tenemos derecho a la visibilidad y tenemos derecho a no estar callados. Y callados tiene que ver, lo contrario es estar activos, es la comunicación. Yo le decía a los representantes del Ministerio que gracias a Carlos Usías, que es el presidente de la EAPN y ocupa la vicepresidencia de la plataforma del tercer sector, fue de las primeras personas que escuchamos la palabra gobernanza. Y el tercer sector con eso nos hacíamos un poco de lío. ¿Qué significa? ¿Que vamos a gobernar? No. Gobierna quien es elegido democráticamente en las urnas. Ahora, la gobernanza significa, ya que estamos cerca de la ciudadanía que peor lo pasa, ¿no? Aumentemos la voz de esa ciudadanía, porque se supone que conocemos esa realidad y participemos, no en las decisiones, pero sí en la influencia del gobierno. Y participemos en las políticas públicas y participemos en las políticas sociales. Por lo tanto, un llamamiento a nuestro tercer sector para que cada día esté más cohesionado, que cada día esté más unido, que lo que nos desuna lo dejemos aparte y hagamos una buena digestión de eso. Y luego yo creo que el Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad de llevar todo el tema de la gobernanza del gobierno abierto, que así se llama, pero evidentemente tiene una responsabilidad mucho mayor, porque no es lo mismo hacerlo solamente desde la Administración General del Estado en relación con el tercer sector, sino que tiene la responsabilidad, y ahí está la complicación, de a través de las delegaciones de gobierno de todas las comunidades autónomas, es decir, con las comunidades autónomas, para que el tema del buen gobierno llegue allí. Pero no solamente que llegue allí, sino que llegue a cualquier administración. Y las administraciones hoy por hoy son las entidades locales, son los cabildos, son las diputaciones, son las comunidades autónomas y es la Administración General del Estado. Ya aprovecho para agradecer que también hay alguien aquí del Ayuntamiento. Por lo tanto, esto no tiene vuelta atrás. Esto hay que cumplirlo, el Gobierno lo saca adelante y nosotros como herramienta no es que lo tengamos que aprovechar y utilizar, sino que nos tenemos que comprometer para esa participación de la que estaba hablando. Por lo tanto, hoy es un día de enhorabuena y va a depender, sobre todo, de las entidades del tercer sector, que tengamos iniciativa, que tengamos cuestiones innovadoras y que seamos coherentes con el informar y el democratizar y el darle participación a nuestras organizaciones. Si eso lo hacemos, pues la Administración General del Estado confiará más. Y vosotros como Administración General del Estado, pues no es que lo tengáis complicado. Yo sé que estamos viviendo unos momentos, ¿no? Prácticamente preelectorales, momentos de algún territorio que otro, etcétera, etcétera, que de alguna manera desvían la atención, pero esta semana yo creo que hay que rentabilizarla. Bueno, pues sin más le doy la palabra al secretario general técnico y muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra futura participación. ¿Se me oye? Ahora sí. Y por enlazar un poco con lo que estabas diciendo, y en la medida que estamos ante una jornada que es dentro de las jornadas de administración abierta,
y por los problemas que a lo mejor últimamente estamos experimentando todos desde una posición u otra, yo creo que a lo mejor es época de recordar que España es lo que es decir, que es un Estado social, que es un Estado democrático y de derecho, que tiene una serie de valores que son permanentes y no son voluntarios y que no dependen de a quién le corresponda ejercer el poder público en cada momento, que es esto de la justicia, de la igualdad, la libertad, de lo del pluralismo político, pero también fomentar la participación de los ciudadanos en la definición y en la ejecución de las políticas públicas, ¿no? Y ahí es donde entra el concepto de gobierno abierto, buena gobernanza, administración abierta. Empezamos a hablar ya de transparencia, de acceso a la información y de buen gobierno, que ese es el nombre de esa ley del año 13 y que a veces tanto trabajo da, pero yo creo que tanto provecho genera para todos, ¿no? Y que es una herramienta fundamental para intentar transformar esto que es la legitimación que a un gobierno le pueden dar los votos de lo que es la confianza que tiene que mantenerse después en la ejecución de las políticas públicas, ¿no? Yo, y si no que me corrija María Pía, España se adhirió a la Alianza de Gobierno Abierto en el año 11, eso ha dado lugar a muchas cosas, pero entre otras cosas a distintos planes de gobierno abierto. El segundo de ellos tuvo como uno de los frutos la ley del año 13 de transparencia. Yo siempre insisto que es de transparencia, pero que también es de acceso a la información y también es de buen gobierno, ¿no? Y ahora estamos con el tercer plan. Yo, como uno de los hitos que ha tenido este tercer plan y que hay que seguir desarrollando y avanzando en él, ha sido la creación de un foro de gobierno abierto con 64 miembros más presidencia, en donde además la plataforma del tercer sector tiene un papel relevante en la medida que propone hasta 6 miembros dentro de este foro y que, entre otras cosas, tiene esa labor de informar, de ser informado y de proponer en todas aquellas materias que están relacionadas con los planes de acción de gobierno abierto y también con campañas de sensibilización y con campañas de promoción y de difusión de lo que es el gobierno abierto. Y por tanto, desde aquí yo creo que es un buen lugar ese foro de gobierno abierto donde la plataforma tiene un papel protagonista y principal dentro de lo que es esta idea del gobierno abierto, de la transparencia y de la responsabilidad de los poderes públicos a la hora de ejercer sus competencias y de rendirle cuentas también a la sociedad por la ejecución de las políticas públicas, y que estos foros es donde se puede debatir, discutir y proponer y por supuesto criticar, ¿no?, lo que se pueda hacer, ¿no? Yo creo que esa es una de las primeras iniciativas dentro de este tercer plan de acción de gobierno abierto que se han adoptado, en la que desde la Secretaría General Técnica hemos participado, aunque sea echando una mano a la Dirección General de Gobernanza para poder constituir ese foro, ¿no? Pero siguiendo con ello y en lo que se refiere a cuestiones que puedan tener interés en lo que es el resto del debate y coloquio y cuestiones que puedan ir saliendo durante la jornada y en donde se haya intervenido directamente desde el Ministerio al cual pertenezco, otra de las penúltimas iniciativas que se han adoptado ha sido en el ámbito estricto de lo que es la contratación pública, la inclusión de la cláusula social, ¿no? Esto no es nuevo, ya desde el Libro Verde en el ámbito de la Unión Europea, desde el año 96, ya la cláusula social, ya se hablaba mucho de ello. Tenemos que pensar que la contratación pública es el 20% del PIB dentro del ámbito de la Unión Europea y por tanto no es una cuestión menor ni mucho menos. Eso da lugar que tengamos tantas directivas como leyes de contratos, ¿no? Siempre tenemos un poco la broma de que cuando ya te sabes una ley de contratos públicos, enseguida aparece otra nueva, porque enseguida aparece una nueva directiva, pero lo que es una constante es el concepto de la cláusula social. Otra cosa es el desarrollo y cómo se aplica, ¿no? Desde el Ministerio hemos adoptado recientemente la iniciativa de que se aprobase por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto con la Comisión Interministerial para la Inclusión de la Cláusula Social en el ámbito de la contratación pública. La idea es ver cómo se desarrollan aspectos tradicionales en las leyes de contratos, como es la inclusión de la cláusula social para establecer reservas de contratos o lotes dentro de los contratos, el establecimiento de prohibiciones de contratar en el caso de incumplimiento de cláusulas sociales, la accesibilidad universal en los procedimientos de contratación entre situaciones de discapacidad y elementos que han sido tradicionales. Lo que es realmente novedoso es la creación de una comisión
interministerial en donde está el Consejo Nacional de Discapacidad, donde está también la Comisión para el Diálogo Civil con la plataforma del tercer sector, que también está la recientemente constituida Oficina de Supervisión de la Contratación Pública, que está adscrita al Ministerio de Hacienda, pero tiene absoluta independencia orgánica y funcional, y que lo que se encarga es de velar por el cumplimiento de la legalidad en el ámbito de la contratación pública y, por tanto, también de la inclusión y el cumplimiento de estas cláusulas sociales en la contratación pública, que yo vuelvo a insistir con la cifra, supone un porcentaje muy importante dentro de lo que es el PIB de la Unión Europea y en particular también de España. Creo que ese es un elemento, junto con este foro de gobierno abierto, otro elemento en donde la plataforma del tercer sector va a tener mucho que decir, y creo que son dos hitos muy relevantes de este año. Luego hay otras dos iniciativas o dos cuestiones, una ya tradicional y que por determinadas circunstancias de los tribunales, pues polémica en este momento y que va a dar infinitos debates y va a tener que tomarse determinadas decisiones, posiblemente más por parte del Ministerio de Sanidad que por parte del Ministerio de Hacienda, que es bueno, pues la cláusula, la asignación de interés social, la casilla del IRPF y el pretendido 0,7 en el impuesto sobre sociedades. Puedo comentaros cómo va el proyecto de presupuestos para este ejercicio, para 2018 en este semestre, y en su caso si resulta prorrogado para 2019. En principio lo que es esa disposición tradicional ya desde el año 80 y me contaban antes, ¿no? Desde el año 88 para el año 89. No ha habido cambios en esa disposición adicional. Los porcentajes y su distribución por los diferentes ministerios, el 77, el 20 y tantos y el 2% entre la parte de medioambiental, ¿no? Para el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, pero luego lo que es exteriores para cooperación y el 77%, 77,72 para el Ministerio de Sanidad, esos porcentajes no se han cambiado y por tanto en lo que corresponde estrictamente al Ministerio de Hacienda en ese ámbito, la propuesta de esa disposición adicional es la misma en el proyecto de la ley de presupuestos, y la gran novedad es el 0,7% en el ámbito del impuesto sobre sociedades. Está planteado inicialmente, y estamos en periodo ahora mismo de enmiendas, para entidades de ámbito estatal, por supuesto este cumplimiento voluntario por las empresas, y de ahí la especial intensidad que pueden tener las campañas de sensibilización hacia las empresas a los efectos que, por concepto de responsabilidad social corporativa o el que consideren oportuno, entiendo que pueden considerar adecuado marcar la casilla del 0,7%. Se calcula, y perdóname el tecnicismo, sobre la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades, y su liquidación pues será un poco compleja en el sentido de que tiene que ser a cuota íntegra declarada, y bueno, esto del impuesto sobre sociedades tiene sus dificultades. Así es como está planteado dentro del proyecto de ley de presupuestos y pendiente de su posterior desarrollo reglamentario, que es una cuestión que no se ha desarrollado más dentro de lo que es la propuesta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y por tanto si saliera esta iniciativa después se abriría el debate de su articulación por la vía reglamentaria a iniciativas de los distintos departamentos ministeriales que en su caso fueran competentes. Por último, hay un aspecto que creo que era a lo mejor una de estas preguntas que se habían planteado, pero que a mí no voy a entrar mucho en ello, pero que me parece que cierra un poco lo que os quería exponer. Una de las preguntas era que qué es esto o qué se entiende con esto de la buena gobernanza, ¿no? Yo lo que he intentado articular con esto que quería decir en este momento inaugural era que empezábamos bajo la idea de que la legitimación pueden dar a los votos, pero la confianza la otorga la sociedad civil y su participación en las políticas públicas. Y al final eso se puede plasmar en una ley, como puede ser la ley de transparencia, en el sentido de que ahí uno puede pedir la información y puede exigir responsabilidad. Pero uno esa confianza no la gana a base de una fiscalización constante, sino lo ideal sería que la ley de transparencia se dejara de aplicar porque no hiciera falta, ¿no? En el sentido de que todo el mundo tuviera acceso a la información sin necesidad de tener que pedirla, sino que la tuviera en abierto, todo el mundo pudiera no tener la necesidad de exigir responsabilidades a sus autoridades que ejercen el poder público porque lo ejercieran correctamente, y al final
La buena gobernanza es que uno pueda exponer también determinadas iniciativas políticas, por muy polémicas que sean, como son estas cosas del 0,7%, y que luego genera estos problemas de criterios de distribución, de competencias con comunidades autónomas, pero lo pueda hacer en foros y en coloquios abiertos, como es el que nos trae hoy aquí, ¿no? Entonces, sin entrar en muchos tecnicismos, cuando yo leía esa pregunta de qué es una buena gobernanza, pues yo pienso que buena gobernanza son foros como este, ¿no? En donde gente que no somos gobierno, como es mi caso, yo soy un técnico, aunque estoy en una posición que tengo que velar por el cumplimiento de la legalidad por parte del Ministerio y que estoy metido dentro del ámbito de las iniciativas del Ministerio, pues pueda hablar con libertad de estas cosas en foros en donde están presentes y representados destinatarios finales de estas políticas públicas, y que podrán estar de acuerdo o no con las mismas, pero que se pueda hacer con normalidad, en un ámbito de diálogo y de tranquilidad. Y por tanto, para mí, hoy pues es un ejemplo de lo que es la buena gobernanza, ¿eh? Y por tanto espero que os resulte a todos muy, muy provechoso, y os garantizo que a quien le va a resultar provechoso van a ser los distintos departamentos del Ministerio, que estaremos interesadísimos en saber lo que opináis y en lo que se puede decir en este foro. Muchísimas gracias, ¿eh? Quizá abusando de que estemos precisamente en un foro de gobierno abierto, no sé si hay turno de preguntas, alguna pregunta que se les puedan hacer. Hay timidez todavía, y eso que hemos hecho el café previo, pero todavía no hemos conseguido la amigabilidad. Bueno, pues en cualquier caso, agradecer a los dos intervinientes en la inauguración y despedirles y excusarles, porque por problemas de agenda no se van a poder quedar al debate. Así que, bueno, muchísimas gracias a Luciano Poyato y muchísimas gracias, Jorge Pimpaón. Un placer conocerte y un placer que nos des tantas noticias esperanzadoras, porque la X del impuesto de sociedades, sin duda, es una medida y una propuesta esperanzadora para el sector. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Llamo a las ponentes y ponentes, porque son la mayoría mujeres, para que ocupen los puestos de la mesa. Sí. ¿Los pinganillos? Una sociedad moderna necesita administraciones que inspiren valores positivos y generen confianza. Administraciones abiertas, que colaboren entre sí, con la sociedad. Administraciones comprometidas con la transparencia, porque tienes derecho a saber. Administraciones que rindan cuentas y actúen con responsabilidad. Queremos que participes. Nos interesa lo que tienes que aportar. Queremos que nos ayudes a mejorar, a innovar. Nuestro objetivo es reforzar los vínculos con los ciudadanos, salvar las brechas, incluir. Por, para, con la ciudadanía. Gobierno abierto. Os presento brevemente a las personas que nos acompañan. María Pía Junquera, directora general de Gobernanza Pública. Paula Matas, jefa de Servicio de Inclusión, Neutralidad y Privacidad del Ayuntamiento de Madrid. Cecilia Güemes, presidenta investigadora de GIGAP y profesora de la Universidad Carlos III. Alba Gutiérrez, coordinadora de campañas e investigación de ACES Info Europe. Y Carlos Susías, vicepresidente de Acción Política e Institucional de la Plataforma del Tercer Sector, quien a su vez va a hacer de moderador y, por tanto, le cedo la palabra. ¿Ya? Bueno, ahora se oye.
y además escucháis maravilloso, o sea que es estupendo. En primer lugar, gracias por estar aquí a todas y a todos y por supuesto a quienes me acompañan en este debate, ¿no? Y además a las 4 personas que me acompañan por su disponibilidad y por su trabajo, ¿no? De la plataforma Tercer Sector. Después de lo que hemos estado oyendo en la inauguración, poco decir ya, ¿no?, para introducir el propio debate. Decir que desde de las entidades sociales, esta plataforma, estamos hablando de entidades de voluntariado, estamos hablando de entidades de acción social, entidades de discapacidad, entidades de infancia, de cooperación al desarrollo, entidades de inmigración y refugio, entidades que trabajan con minorías étnicas, que trabajan la diversidad. En definitiva, estamos hablando de un amplio grupo de personas, de ciudadanos y ciudadanas que están preocupados por distintas facetas de la vida de la inmensa mayoría de los ciudadanos y en especial de los que pueden tener mayores situaciones de vulnerabilidad. Y esa es un poco la esencia de lo que es la propia plataforma, ¿no? Debemos, podemos y estamos comprometidos, ¿no?, con los derechos de ciudadanía como plataforma del tercer sector y también, por supuesto, con la democracia participativa, ¿no? Y cuando hablamos de esto, necesariamente estamos hablando de una participación inclusiva, de una codecisión, de la rendición de cuentas. Y claro, para todo esto, como piedra angular o como piedras angulares, sí que serían 2 patas de esa piedra angular posiblemente, están la transparencia y la información veraz. No, cuidado cuando esto, yo que vengo del ámbito de pobreza, de la red de lucha contra la pobreza y la exclusión, cuando se habla de el empleo es elemento de inclusión social, decimos que, ojo, el empleo digno y de calidad es elemento de inclusión social. Pues lo mismo ocurre con la información veraz es la que verdaderamente nos sirve y nos viene bien, ¿no? Y demás. Por lo tanto, transparencia e información veraz, que parecen lo mismo, pero no es igual, son complementarias y han de ir necesariamente juntas, y en esta estamos, ¿no? El conocer los recursos, los procesos, especialmente los procesos y lo que pueden ser las relaciones, en definitiva, las relaciones de la Administración con su entorno y del entorno con la Administración, son elementos que también nos pueden ayudar a configurar lo que pueden ser nuestras propuestas, nuestra capacidad de poder influir en que se hagan las cosas como entendemos que sea mejor para la mayor parte de la ciudadanía, pero también nos permite luchar contra determinados vicios que pueden generarse cuando hay opacidad o cuando no hay una clara transparencia, ¿no? Por tanto, transparencia e información veraz son esenciales, sobre todo para que la participación sea real, efectiva y tenga consecuencias, ¿no? Porque no queremos estar en ámbitos donde simplemente sean, difícilmente llega a ser incluso deliberativos, ¿no? Sino que tengan consecuencias los procesos de participación y eso influya en lo que vaya a ser el bienestar de la ciudadanía en general y de las personas más vulnerables en particular. Por eso, la articulación de instrumentos de gobernanza, transparentes y democráticos es esencial. Las entidades sociales llevamos mucho tiempo teniendo acceso a las administraciones. Esto no viene de ahora, ¿no? Es verdad que ahora está más articulado. Se ha avanzado mucho más y se ha apuntado esta mañana en procesos de participación y órganos de gobernanza. Eso está así. Pero también es verdad que durante mucho tiempo hemos visto cómo se nos recibía con cariño, se nos trataba razonablemente bien, ¿no?, con buen tono. Es más, muchas veces teníamos la impresión de que estaban hablando, que cuando íbamos a un despacho pensaba que había entrado por el despacho, porque como éramos representantes de los buenos y de la bondad, parecía que entraba la Virgen del Carmen rediviva. No nos faltaba nada más que nos sacasen en palio y luego nos ponían medallas. Las medallas las agradecemos, que nos hagan caso más, ¿no? Y demás. Pero no somos la Virgen del Carmen rediviva. El propio sector también necesita sus procesos de transparencia, de información veraz, de participación interna y demás. Pero sí es cierto que habiendo avanzado en eso, lo que necesitamos cuando vamos a esos despachos y demás es que existan unos diálogos fluidos, ¿no?, y que sean bien informados. Y para eso necesitamos la transparencia y necesitamos la información veraz, como estoy diciendo. Tenemos que evitar
cada vez es más fácil, pero tenemos que evitar que detrás, que cuando hay un no quiero, ¿no?, se camufle detrás de un no puedo. Y entonces, con la transparencia y la información, evita ese camufle. Y eso es especialmente importante para todas nosotras y todos nosotros que estamos trabajando en el ámbito de las personas más vulnerables, ¿no? Porque esto garantiza que los derechos y la dignidad de los más vulnerables. ¿Por qué? Porque cuando tenemos transparencia e información veraz podemos tener verdadera participación, y cuando tenemos la participación sí es un elemento de dignidad de las personas, ¿no? Eso es lo que permite, porque cuando yo participo, y pensar sobre todo que estoy pensando en los más vulnerables, cuando yo participo, cuando yo aporto, cuando yo tengo algo que aportar, cuando yo considero que valgo, en definitiva, yo soy uno más, que muchas veces no es ser el más, sino ser uno más. Y eso para nosotros es especialmente importante. Gracias entonces por estar en esas iniciativas. Es verdad que, directora, y ya entro, ¿no?, a lo que es el debate, ¿no?, directora y autoequipo, porque viendo el folleto de lo que son la gran cantidad de actividades que hay, el trabajo ha tenido que ser ingente. También reconocer a la subdirectora el trabajo que se ha estado realizando. Y ahora vamos a hacer un sistema de preguntas, ¿no? En cada pregunta pues voy a dar unos 5 minutos y demás. Yo haré una pregunta pequeñita, que será sobre vuestro trabajo de los últimos 4 o 5 años. El otro lo reducís en 2 minutos y 3 y ya está, es sencillo, ¿no? Es una cosa que se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, empiezo, por supuesto, con la directora, porque también decir que hay preguntas que nos han llegado online y las tenemos previstas para poder ir planteándolas. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y espero que así sea. Tenemos al Gobierno, en definitiva, que tiene la responsabilidad de este Gobierno abierto, de lanzarlo con carácter general, pero a todas las administraciones. También tenemos lo que puede ser cómo se materializa ese espíritu, esas ganas de tener un Gobierno abierto, que es por parte del Ayuntamiento, en este caso de Madrid, y tenemos 2 organizaciones claramente expertas, ¿no?, en perseguir esa transparencia, esa capacidad de información, esa voluntad de que cada vez sea mejor la participación, que serán los que nos ayudarán a llevar adelante este debate. Directora, brevemente, ¿no?, lo último que lleváis haciendo los últimos años, ¿no? ¿Puedes explicarnos lo que es el tercer plan de Gobierno abierto? Te lo puedo explicar, pero antes dar las gracias también porque nos has dado la enhorabuena por esto, pero esto es cosa de todos, esto es protagonismo compartido, porque como comprenderéis, 300 y pico eventos que hay, solos no los podríamos haber organizado. La gente se ha lanzado, le ha puesto muchísima ilusión y nosotros encantados y muy agradecidos. Recordar que tendremos que dar un gracias bien grande cuando termine todo esto, que no hemos tenido todavía tiempo de hacerlo, ¿no? Y además este mismo evento está co-creado, que forma parte de las políticas de Gobierno abierto, coorganizado con la plataforma del tercer sector. Y ahora en los minutos que me quedan, tercer plan de Gobierno abierto, que bueno, muchos ya lo conocéis. Nosotros llevamos, lo ha explicado Jorge Pipaón, el secretario general técnico, formamos parte de una alianza de Gobierno abierto formado por 75 países que promueven, pues eso, gobiernos que sean más transparentes, más participativos, que rindan cuentas, que mejoren la capacidad de respuesta frente a los ciudadanos y que mejoren la calidad de los servicios, ni más ni menos. Entonces, todos esos principios que he mencionado forman parte del concepto amplio de Gobierno abierto. Hemos hecho 3 planes, los 2 primeros muy centrados en medidas de transparencia, como la ley de transparencia, el portal de transparencia, y ahora este tercer plan, que sigue con estos temas, que lo refuerza, también ha dado un salto cualitativo hacia la participación. El plan, para que lo sepáis todos, está en el portal de transparencia y lo podéis consultar porque es bastante amplio. Decir simplemente que tiene 2 objetivos fundamentales, que es impulsar esa participación con la sociedad civil, participación y colaboración con la sociedad civil, y también otro elemento muy importante, aquí tenemos una entidad local representada, al fomentar la cooperación interadministrativa entre los 3 niveles de administración pública, Administración General del Estado, entidades locales y comunidades autónomas. Y bueno, pues Carlos, son hasta 20 compromisos dentro de 5 ejes. Menciono los ejes y luego, como que tengo un minutín, pues alguna medida. Los ejes son transparencia, rendición de cuentas, colaboración, participación y formación. Y por mencionar alguno. Bueno, dentro de los ejes de colaboración y participación tenemos, también lo ha mencionado Jorge, ese foro de Gobierno abierto,
paritario entre representantes de los 3 niveles de administración pública y de la sociedad civil. Tenemos también otras medidas de, por ejemplo, una comisión sectorial para colaborar con las comunidades autónomas y las entidades locales. No menciono más. Transparencia y rendición de cuentas, pues también tenemos varios. Mejora del portal de transparencia, reglamento de transparencia, de desarrollo de la ley, la central económico-financiera, mejora en la reutilización de los datos, bueno, un sinfín de medidas. Y el otro eje que para nosotros es muy importante es el de la formación. Y en ese eje se inserta esta actuación, este evento de hoy, porque hay una parte que es sensibilización de la sociedad civil, aunque yo, como estoy diciendo estos días, esto es sensibilización en un doble sentido. Explicar, por un lado, a la sociedad civil que están estos planes en marcha, que existen unos principios de gobierno abierto, pero sensibilización a todas esa cantidad de administraciones, a 300 eventos, que sepan que esto existe, que esta política existe y que hay que abrirse también al ciudadano, ¿no? Estamos consiguiendo esa sensibilización y la gente como que ha descubierto, está ilusionadísima y ha descubierto esto que, como también decía Jorge Pipaón, es que esto es consustancial a un Estado democrático y a un Estado social y democrático de derecho. Y ya terminando, Carlos, dentro de este eje, también 2 medidas muy importantes, que es la formación a empleados públicos. Estamos haciendo una labor muy importante por formar, ¿no?, en todos estos principios y ayudar a los funcionarios públicos para que lo interioricen, y un proyecto precioso que es educación en gobierno abierto. A los niños en los colegios, explicarles pues, todos estos principios, cómo pueden participar en la vida pública, no solo en las elecciones cada 4 años, sino cómo pueden ser ciudadanos activos, informados y formados. Y bueno, me ha ajustado. Totalmente, vamos, muchas gracias. Parece así muy sencillo, ¿no?, y que se hace así rápido, pero lleva un gran trabajo. Cecilia, ¿cómo se entiende la participación ciudadana hoy en día, ¿no? ¿De qué herramientas disponemos para hacerlo? Bueno, muchas gracias también por la invitación. Antes que nada, agradecerle a Elena, a María José, a Laura, que estuvieron en los entretelones de todo esto y que lo hicieron con mucho mimo, porque estos eventos salen bien cuando uno lo hace con mucho mimo. Entonces, para responderte a tu pregunta, había preparado una presentación, pero no sé si la ponemos o no la ponemos, no sé si es demasiado tiempo, vale. Básicamente, lo que quería venir a contar es el por qué, el qué, el para qué de la participación ciudadana. Entonces, un poco ya se fue hablando y se fue mencionando, no quiero entrar demasiado, pero yo me hacía la pregunta mientras los escuchaba a los anteriores ponentes, cuando uno va a votar, a nadie se le ocurre preguntar por qué quiere votar en democracia. Digamos, ¿por qué tenemos que responder entonces a la pregunta de por qué queremos participar? ¿O para qué participar? ¿Para qué votamos? ¿Por qué votamos? Porque es algo naturalizado dentro del concepto de democracia, o consustancial, como decía María Pía. Bueno, con la participación todavía no hemos llegado a ese punto, digamos, que se convierta en algo que demos por hecho, que tenemos que hacer. Y participar, básicamente, bueno, tiene que ver con la capacidad de incidir en la toma de decisiones. Pero no solo eso, y aquí viene tu pregunta. Participar es incidir, decidir, tomar parte, ¿no?, de las decisiones, pero también puede ser algo más. Y en la primera de las presentaciones se hablaba, y tiene que ver con la evolución del concepto de participación, que muchas veces se nos llama como una consulta, para tomar una decisión, para elegir. Bueno, la participación puede ir mucho más allá de eso. Y la participación está demostrando ser, en muchos casos, la posibilidad de participar en el diseño de la política y en la implementación, no solamente en tomar decisiones. Claro que esto es más fácil de entenderlo en ámbitos locales y se están generando programas en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, como Madrid Escucha o Experimenta Distrito, que involucran la reunión, para incidir también en otra de las cuestiones que se fueron hablando, de la ciudadanía con los técnicos y administradores públicos. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la gobernanza y la colaboración, que es la base del gobierno abierto, es uno de los pilares junto a la transparencia y la participación, solo se puede lograr si realmente esas personas se encuentran en espacios o en esferas digitales o en esferas presenciales. Pero es importante que se encuentren, que trabajen juntos. Con lo cual, esto demanda no solo que existan esos espacios, sino también un cambio de actitud para que pueda evolucionar el concepto de participación. Un cambio de actitud por parte de los funcionarios públicos que hasta el momento venían de una cultura de trabajo interiorizada y que tiene que ver con un modelo weberiano y una estructura de la administración pública que era trabajar hacia adentro, digamos, y incorporar voces, pero solo puntualmente, y por parte de la ciudadanía que solo se vincula con las administraciones para pedir cosas, pero no para trabajar con. Entonces, esto demanda un cambio de actitudes y una más.
es confianza de la administración pública en la ciudadanía, de que debe estar, de que debe formar parte de las ciudadanías en la administración pública para colaborar. Si no, no colaboro, retaseo información, vigilo, controlo, pero no doy. Digamos. Entonces eso implica un cambio de actitud. Pero también una cosa que dijo María Pía, que es muy importante, es la colaboración intraadministrativa, intraorganizacional, que eso también es participación. Y lo hablábamos con Coldovique Uriarte del País Vasco, que el País Vasco es el nuevo plan de gobierno abierto piloto que tiene a nivel subnacional, que una de las razones que los llevó a ganar ese proyecto y a hacer un proyecto piloto es que lograron coordinarse entre ellos, entre distintas organizaciones de la administración pública. Y eso es fundamental. Y bueno, canales de participación a nivel de la AGE, que es lo que vamos un poco a hablar ahora, después a niveles locales existen muchísimos más canales de participación. Hay por lo menos identificado 4 en el plan de gobierno abierto y en el observatorio, lo que se plantea hacer un observatorio de la participación. Bueno, no sé si está aquí, no lo puedo llevar, pero bueno, básicamente tienen que ver con los consejos consultivos, que es una institución jurídica a partir de la cual normalmente se ha institucionalizado la participación. Luego está el trámite prenormativo, que es la posibilidad de consultas públicas y trámites de información, donde se puede participar de forma la ciudadanía individual o a partir de las organizaciones y asociaciones. Hay capacidad de incidencia en los proyectos de ley, ¿sí? En los planes y en los borradores, y una vez que están los borradores también en los interesados. También está la esfera digital, los canales digitales y los planes y programas públicos. Luego, si quieren, puedo entrar un poquito más en lo que hicimos dentro del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que desarrollamos una metodología colaborativa con muchos actores y sobre todo invitando a la gente de las comunidades autónomas, porque los gobiernos de las comunidades autónomas también están haciendo sus proyectos de plan de gobierno abierto y de formas muy buenas y muy exitosas, y es necesario que se encuentren, que compartan, ¿no? Y a niveles locales. Muchas gracias. Hablando de participación, yo antes me he tirado a la piscina diciendo que si queremos participación tenemos que tener una información veraz y demás. Alba, ¿cómo puedes comentarnos en qué consiste el derecho de la ciudadanía a la información? Pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación y es un placer poder estar hoy aquí con vosotros compartiendo. ¿No funciona? Sí, se te oye bien. ¿Sí? Ah, vale. Compartiendo un poco nuestra experiencia. El derecho de acceso a la información es el derecho a saber. O sea, es el derecho que tenemos los ciudadanos a saber cómo se están gestionando los asuntos públicos, bajo qué criterios están actuando nuestras instituciones, cómo se manejan esos recursos económicos, para poder precisamente, como decía Cecilia, en primer lugar participar en un debate público informado. Luego podemos entrar en otras ramas más concretas, de otras formas más concretas de participación, pero es un elemento, un requisito indispensable para poder precisamente participar en asuntos públicos, exigir rendición de cuentas de aquellos que nos gobiernan. Es un concepto algo transformador como tal, o sea, hay diferencia entre el derecho de acceso a información y la transparencia, porque el derecho supone poner y reconocer que las personas y los ciudadanos estamos en el centro de ese derecho. La transparencia es el resultado, es lo que sale tras articular o reconocerlo. Supone asumir que esa información de aquellos que están gestionando los asuntos comunes nos pertenece a todos, que simplemente son servidores que están gestionando efectivamente esos asuntos, pero que se gestionan tienen delegado el poder en ese momento o tienen las competencias atribuidas para gestionar esos asuntos comunes. Y no es un derecho nuevo, aquí estamos hablando de la Ley de Transparencia, que es del año 2013, pero es un derecho que lleva existiendo, pues ahí por ejemplo en Suecia lleva más de 250 años existiendo. Entonces es algo que lleva tiempo, y además es un derecho que aquí no se ha reconocido en España como tal, como un derecho fundamental de los ciudadanos, pero sí lo ha reconocido, por ejemplo, Naciones Unidas como un derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión, necesario para poder generar una opinión formada es tener acceso a determinada información. Si no la tenemos es complejo tener esa información. También se ha reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en fin, por bastantes instancias. Aquí estamos empezando a
bueno, a andar recorrido, a reconocerlo y a empezar a ejercer ese derecho. Y básicamente es eso, es poner a los ciudadanos en el centro y reconocer que somos partícipes y protagonistas de las tomas de decisiones públicas, de control, monitoreo de la actividad pública. Bien, muchas gracias. Pues ahora, pasando un poco de lo que es el discurso, lo que es la reflexión, digamos, al teatro, a lo que es a la tierra, ¿no? Viendo cómo se actúa, además de la administración, que siempre se nos llena la boca de decir la administración más cercana y demás, ver cómo esto se materializa, ¿no? Paula, ¿nos podrías explicar un poco en qué consiste? Sé que en 5 minutos, no lo siento, no, decide Madrid y cómo veis vosotros lo que es la participación del tercer sector en ser copartícipe de las decisiones en Madrid. Vale, lo primero de todo, muchas gracias por invitarnos. Vengo en representación del Ayuntamiento de Madrid. He preparado un pequeñísimo PowerPoint sobre los procesos participativos en la ciudad de Madrid desde un punto de vista inclusivo, que es el servicio del que yo soy responsable. Dentro del plan de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, 2015-2019, una de las apuestas era la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones de nuestra ciudad. Conscientes de que hay una brecha digital importante y que si se apuesta de una manera decidida por el soporte digital había que hacer medidas de acción positiva para solucionar esta brecha, se crea un servicio de inclusión. Voy a ir pasando. Bueno, este servicio de inclusión mantiene, como veremos con pequeños ejemplos, una interacción muy importante con el tercer sector para intentar paliar en la medida de lo posible esta brecha digital. La brecha digital, hay una brecha digital de acceso que prácticamente está casi solventada en nuestro país, llega a Internet sin problema y con alta calidad prácticamente al 90% de los hogares. Hay una brecha de uso donde empiezan a aparecer los primeros estratos de población donde ya plantean problemas, se plantean problemas para el uso de Internet, que puede ser temas de discapacidad, temas de género incluso, porque las mujeres usamos las herramientas digitales de manera diferente, temas de accesibilidad, temas de exclusión social, el propio nivel educativo también marca una pauta a la hora de usar Internet. Estas brechas a su vez se van sumando y provocan importantes bolsas de brechas de uso. Y luego habría una última brecha en que incluso estaríamos todos, que es la brecha de apropiación, que sería el estadio final de participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías, cuando el ciudadano se toma en serio y se da cuenta de que el uso de estas nuevas tecnologías le permite incidir de una manera directa en la toma de decisiones. E incluso, en un nivel ideal, puede participar en la configuración de estas herramientas, si son de software libre, si están abiertas al uso, etcétera, ¿no? Entonces, este servicio de inclusión, como digo, está dentro de Decide Madrid, incide en los diferentes procesos que ha puesto en marcha esta página web. No me voy a extender, pero bueno, hay debates, hay propuestas, hay audiencia pública, hay procesos para el tema de la aprobación de ordenanzas, consultas previas. Me voy a centrar en los presupuestos participativos, porque además empieza la semana que viene el periodo de votación, el 15 de mayo, que es una fecha muy significativa para la ciudad de Madrid, San Isidro, hasta el 30 de junio, y también es un momento en el que tiramos del tercer sector para que nos ayuden a hacer más inclusivo esta fase final de votación. Entonces, los presupuestos participativos es una parte del presupuesto general del Ayuntamiento, son 4.000 y pico millones de euros. Decide el Ayuntamiento de esa cuantía total dedicar una parte, que son 100 millones de euros, 2018 ejecutar en 2019, donde los ciudadanos de una manera directa deciden qué proyectos de gasto quieren hacer con esos 100 millones de euros. El año pasado fueron otros 100 y el primer año, que fue el 2016, fueron 60. Es decir, en total se han decidido, cuando acabe el periodo de votación, la ejecución de 260 millones de euros de una manera directa. Estos son los datos de participación, a grosso modo, de los últimos 2 años. 311 proyectos se votaron el año pasado, ¿Y cómo se hace más inclusivo? Lo que hace el Ayuntamiento de Madrid es mantener
como digo, un diálogo con las entidades del tercer sector, con la ONCE, con FESORCAM, con diferentes entidades que nos dicen qué problemas se encuentran a la hora de usar las herramientas, cómo podemos solucionarlos, y también con las áreas que están concernidas con ese tejido asociativo, ¿no? Puede ser el área de equidad, el área de políticas de género, y de ahí salen una serie de pautas, una serie de actuaciones que van desde formación, tareas de sensibilización, talleres, mejoras de accesibilidad que ellos nos proponen y que vamos incorporando. Y para dar ya ejemplos concretos, por ejemplo, a partir del día 15 iniciamos una segunda jornada de formación para la votación de presupuestos participativos, que son la segunda parte de unas jornadas previas de cómo presentar proyectos de presupuestos participativos que se hicieron en enero. Ay, se ha quedado atascado. ¿Qué te ayude? ¿Qué te las pasa? Sí, es que no pasa. Vale, entonces. Bueno, la anterior era. Con las flechitas. ¿Esa? ¿Esta? Mira. ¿La anterior? ¿Esa? Vale, no, la de esta. Esa. ¿Y cómo se pincha? ¿Se amplía? Es que se tiene que pinchar dentro. Ahí. A ver. Ah, es que no tienen conexión a internet, pero no estaba el... ¿Qué? Está incrustado el vídeo. Sí, Si quieres lo atrás, vete para atrás y está incrustado el vídeo, se puede... Ah, sí, ahí pincha ahí. Ay, no, para atrás. Tienes que haberla puesto adelante. Vale, esta es una de las actuaciones concretas de lenguaje de comunicación clara. Porque me ha llegado a casa este papel que pone que es una notificación de denuncia y coacción de expediente sancionador y no entiendo nada, la verdad, no entiendo nada. No entiendo qué es precepto. Todos los ciudadanos tienen derecho a entender lo que decimos desde el ayuntamiento. Por eso hemos puesto en marcha un proyecto de comunicación clara para conseguir, aunque sea difícil, que todos los contenidos públicos sean claros y sencillos y cualquier persona pueda entender lo que decimos el ayuntamiento, lo que dicen las autoridades, faltaría más. Lo que ha recibido usted es una denuncia por infracción de circulación, es una multa, lo que todo el mundo conoce como una multa. Usted puede leer aquí todos los pasos y si tiene alguna duda se pone en contacto con nosotros y nosotros le solucionamos. Pues muchas gracias. Adiós. Vale, pues esto es una de las cosas que vigilamos en nuestras comunicaciones, que la comunicación sea clara. Generamos mucho contenido y además técnico, sobre todo cuando es a nivel legislativo, y hay que vigilar que esa comunicación sea clara, que es un paso previo a incorporar luego enlace a lectura fácil para el tema de discapacidad cognitiva, que también nos preocupa. Otra de las actuaciones, por poner otro ejemplo también concreto, son, por ejemplo, pasar a braille, información, folletos que en texto normal damos a diferentes centros, a la Junta de Distrito, también con la ayuda de la ONCE nos facilitan estos textos en braille, o, por ejemplo, programas de capacitación digital con las personas mayores, que quizás son las que probablemente se encuentran más excluidas en los procesos participativos. Y quería poner como ejemplo, además está aquí, nos ayudó precisamente un representante de Plena Inclusión, uno de los proyectos que ganó el último año los presupuestos participativos, que fue una oficina municipal independiente para personas con discapacidad cognitiva. En este caso fue un chico que con la ayuda de, como digo, de ese tejido asociativo que para nosotros es fundamental, hizo su propuesta, la planteó de una manera clarísima, colgó un vídeo explicando cuáles eran sus necesidades, pidiendo el voto y consiguió los votos suficientes y llegó a la fase final. Y bueno, esa era un poco de ejemplo y un poco una perspectiva general de los procesos y de cómo intentamos que sean lo más inclusivos dentro de que reconocemos que la brecha digital es estructural y tardará en solventarse. Muchas gracias. La verdad que consuela ver que cuando se dice que se quiere simplificar el lenguaje y demás, puede ser realidad, ¿no? Porque yo algunas veces oigo a la Comisión Europea decir que van a simplificar los procedimientos y me echo a temblar, ¿no? Porque cada vez que los simplifican nos duele la cabeza un poco más, ¿no? Hay preguntas que se nos han hecho a los distintos ponentes que estamos en las distintas ponentes que estamos en la mesa y yo simplemente como plataforma Tercer Sector se nos pregunta que qué se entiende por buena gobernanza,
que si hay alguna iniciativa de gobierno abierto y o participación ciudadana en la contratación pública para impulsar las cláusulas sociales en contratación pública, criterio de distribución del IRPF, bueno, pues ya os podéis ir, porque con esto tengo yo una hora y media sin ningún problema, ¿no? Vamos a ver, por buena gobernanza, la buena gobernanza se construye, es aquella que está en permanente construcción, ¿no? Porque nunca vamos a tener el ideal, ¿no? Porque cada vez que hagamos unos procesos de mejora encontraremos otros elementos que son necesarios mejorar. Pero sí es verdad que además, y hay que decir que en España, en lo que se refiere a la participación del tercer sector, se ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Tenemos un sector muy articulado, participación interna, es decir, un trabajo interno de transparencia interna también del propio sector, que también no lo tenemos que trabajar necesariamente, pero también de relación con las administraciones. Queda mucho por hacer y desde luego cuando estamos hablando de esa mejora de la gobernanza y de esa estructura de gobierno abierto, es verdad que se ha avanzado en instrumentos, ha avanzado en lo que puede ser órganos de participación entendida desde el ámbito más formal, tradicional, de consejos y demás, comisiones y estas cosas, y luego por otro lado participación que tiene que ver más la participación online, participación directa de la ciudadanía, que son dos elementos que no son contradictorios, son complementarios, pero todavía quedan muchas cosas por avanzar, donde podemos mejorar algo más, y luego hay otros elementos que para hacer esto el gobierno abierto también hace falta recursos económicos, que no se nos olvide, y ahí tenemos un amplio campo donde avanzar, ¿no? Verdaderamente hay mucho donde avanzar en el tema de aportaciones económicas. En el tema que se ha hablado de cláusulas sociales, ya, aparte que está Luis Cayo, que después puede explicar mucho mejor, y de hecho nuestro representante, ya se ha apuntado algo en la inauguración. Verdaderamente la plataforma representando al sector está en esta comisión, ¿no?, de lo que puede ser la aplicación de las cláusulas sociales, que eso nos ha llamado, pero estamos en muchos otros órganos, aparte de los órganos específicos, con la propia plataforma para lo que puede ser diálogo, interlocución, negociación y demás, pues también estamos presentes desde la Comisión de Buenas Prácticas de Garantías Hipotecarias a estar presentes en, bueno, por supuesto, el proceso de negociación del tema del IRPF, donde nuestro trabajo ha sido intenso y los resultados son manifiestamente mejorables, pero bueno, en definitiva, estamos ahí trabajando en todos estos ámbitos. Por lo tanto, sí existen ámbitos, pero también queremos que se mejore la calidad de la participación, en el sentido que muchas veces, es verdad, en muchos órganos parece que es más deliberativa que resolutiva, ¿no?, que verdaderamente lleguen a conclusiones. Y hablando de participación, Cecilia, ¿en qué punto nos encontramos y cuál es el recorrido? ¿Puedes hacer una pequeña evaluación de cómo estamos? ¿En qué punto nos encontramos? Sí. Bueno, eso depende de dónde se mire, ¿no? Y depende de quién lo pregunte y quién quiera, ¿no? Yo lo que creo, volviendo un poco a todo esto y a esto que me estás preguntando, es que la participación es uno de los pilares del gobierno abierto y debe entenderse junto con los otros. O sea, sin información de calidad, sin visualización de esos datos de formas accesibles y lenguajes claros, no se puede avanzar en la participación. Entonces, por un lado, sí, reconocemos e instituimos canales de participación, consejos consultivos, medios digitales, lo que sea, pero esos canales, para que funcionen y se hagan realidad, necesitan estar atados a las otras patas del gobierno abierto, como la información pública, por ejemplo, como la transparencia, en fin. Y por otro lado, está ahí el tema de los canales o los mecanismos y las herramientas. Bueno, se ha ido avanzando, por supuesto, también depende del ámbito donde esté, de la AGE y de lo local. Hay diferentes canales de acuerdo de cuál sea el ámbito y las competencias y la capacidad que tengan esos ámbitos de regular y de generar política pública y de incidir. Ahora, lo que se está haciendo desde el Centro de Estudios Políticos es, y ahora con ayuda del INAP y con un proyecto del INAP, es investigar y diagnosticar lo que hay, que todavía no está claro cómo esos canales de participación instituidos, como los consejos consultivos o como el trámite prenormativo o como los canales digitales, que en general sirven más para queja, buzón de queja, que de un feedback con la ciudadanía, se están usando. Entonces ahí estamos y lo que hemos desarrollado en los últimos tiempos es una metodología para evaluar y diagnosticar en qué situación está. Si esos canales han sido útiles y de verdad han servido para la participación y para canalizar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones que aglutinan a ciudadanos o no, y qué se debe hacer. Pero yo creo que lo primero es tener la información de cómo está evolucionando. Por eso la evaluación
es algo que siempre se dice que es muy importante y nunca se hace, porque nunca hay tiempo o por lo que sea, es fundamental. Y esa evaluación de lo que hay es el primer paso para poder avanzar y evolucionar hacia nuevos modelos. Si no nos sirven los que están, nuevos. Muchas gracias. Entonces, si queremos tener esta información, esta evaluación, ¿cómo se puede reforzar esta transparencia, ¿no? Sobre todo pensando en el tercer sector, pero esa transparencia y el impulso de los derechos humanos, que en definitiva viene a ser el tener la capacidad de poder influir y demás? La transparencia precisamente lo que nos trae, o el derecho de acceso a información como pilar imprescindible y fundamental y de transformación de la forma en la que nos relacionamos con las administraciones, nos trae la obligación o la posibilidad de disponer de información relevante para poder participar en debate público y expresar nuestra opinión de forma proactiva por parte de las instituciones, pero también el derecho de acceso como tal y preguntar y solicitar información a las diferentes autoridades públicas. Dentro de preguntar, un ejemplo, por ejemplo, que me gusta especialmente en ese sentido, es hablar de un caso de una agrupación de escuelas rurales de Escocia, en las cuales el gobierno regional les comentó que por motivos presupuestarios tenían que cerrar una escuela rural porque iban a centralizarlo, porque les estaba saliendo muy económicamente caro el tener esa escuela abierta. A través de solicitud de acceso a información por parte de la asociación de padres de esas escuelas rurales, solicitaron información sobre cuáles eran esos cálculos económicos. Al solicitar la información se dieron cuenta de que había un error en el cálculo económico y que en la práctica no salía más barato cerrar esa escuela. Este es un ejemplo pequeñito de cómo, utilizando derecho de acceso a información a nivel de base, para algo cotidiano y de nuestro día a día, puede cambiar una política pública o cambiar una toma de decisiones. Desde otros puntos en los que nos movemos más, desde Access Info como organización o ejemplos que conocemos como organización, están relacionados, por ejemplo, gente que están más relacionados con parte de la participación como control de cuentas o fiscalización de las autoridades públicas, pero por ejemplo, también ha habido, por primera vez hemos tenido acceso a desde el punto de vista de organizaciones que trabajan en derechos humanos y en temas de desarrollo, siempre se ha querido tener acceso, por ejemplo, a los acuerdos bilaterales de inversión que España firma con terceros países, porque el único momento en el que puedes participar en el debate público es cuando ya se presentaban para ratificación parlamentaria, y ahí es imposible meter ningún tipo de cambio como sociedad civil de ver cómo están cumpliendo con derechos humanos o no. Bueno, pues gracias a la ley de transparencia, por ejemplo, una de las cosas que se ha podido conseguir son esos acuerdos, que creo que eran con 8 países en vías de desarrollo, a la espera de ser ratificados por el Parlamento, pero que sí están firmados y negociados por el Gobierno, es decir, cuando nos queda un poquito más de margen, otra cosa es luego cómo lo utilicemos y la capacidad que tenemos para incidir, pero nos queda un poco más de margen para intentar influenciar en ese debate público. El saber cuáles determinados informes, estadísticas de las que se disponen a la hora de establecer planes y programas de políticas públicas. Si se están generando esos datos. Hablábamos de evaluaciones. Muchas veces presuponemos desde fuera que la Administración tiene las capacidades o está realizando determinadas evaluaciones sobre políticas públicas, pero es que a lo mejor no se recogen los datos. Entonces nos está diciendo que el foco a lo mejor no hay que ponerlo en quiero tener esos datos, sino que es que tenemos que empezar por generar, sistematizar esos datos para poder cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Creo que son como algunos ejemplos de cosas que podemos hacer desde fuera o pedir, tanto participar como rendir cuentas sobre Muchas gracias. ello. Si os dais cuenta, estamos hablando de lo general, lo importante que está siendo son estos procesos para como sociedad articulada y también como ciudadanía, pero permitirme un giro, ¿no? Nuevamente, porque estas cosas en general
tiene influencia en las personas, pero también toda la estrategia de gobierno abierto tiene que ver con las personas, con la vida diaria de las personas, ¿no? Y quisiera, Paula, que nos comentases o explicarnos en qué consiste la buena práctica de la Oficina de Vida Independiente para las personas con discapacidad y por qué ha sido elegida, ¿no? Porque eso también es otra manera de ver cómo esto volvemos a aterrizar también en situaciones que afectan directamente a las personas. Vale, pues en el uso de Decide Madrid es fundamental la fuerza que hace el tejido asociativo, sobre todo, como digo, para personas que puedan sufrir algún tipo de exclusión o brecha digital. En este ejemplo se ve, porque lo sabemos porque se pusieron en contacto con nosotros y nosotros los llamamos a plena inclusión, cómo han seguido todo el proceso de acompañamiento de una persona que tenía una iniciativa. Entonces, nosotros no sabemos detrás de otras iniciativas particulares si han necesitado el apoyo, porque además la gente tampoco tiene una identificación de sufro brecha o tengo una... Nosotros analizamos datos referentes al sexo, a la edad, a la renta per cápita, pero hay otras realidades que sabemos que se han triunfado, probablemente el tejido asociativo está detrás de ese triunfo, ¿no? Entonces, en el caso de Plena Inclusión, este proyecto, ellos asisten a las actividades formativas. Ellos han facilitado también la incorporación de un vídeo donde el proponente explicaba las bondades de su proyecto y han acompañado hasta el final, ¿no? Entonces, un ejemplo de buena práctica de cómo entre una administración pública, una ONG, en este caso, y un particular pueden llegar a incidir de una manera directa en la vida de mucha gente a través de este ejemplo, que es una oficina de vida independiente en el que se ayuda a personas que necesitan algún tipo de acompañamiento, de asesoramiento para trámites de la vida ordinaria, para cualquier tipo de actividad u otro tipo de proyectos, ¿no? Porque además nos hemos dado cuenta de que cuando la ciudadanía decide tiene un porcentaje solidario bastante alto. A mí eso me ha llamado la atención. No hay una preocupación muy importante por el maltrato de género, por la diversidad funcional, por los equipamientos infantiles. Lo que pudiera parecer a primera vista que la gente va a ser caprichosa y va a buscar su propio beneficio, de los proyectos ganadores y de los que van pasando las diferentes etapas, yo tengo la percepción de que hay un componente de solidaridad muy alto, ¿no? Y probablemente sea porque el tejido asociativo está haciendo esa labor de acompañamiento. Muchas gracias. Se ve que esto del gobierno abierto al final tiene otra consecuencia positiva, directora, y es que por lo menos nos damos cuenta de que somos mejores de lo que pensamos, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Con lo que nos está diciendo Paula. Directora, ¿qué aporta el gobierno abierto a las entidades del tercer sector? Bueno, yo creo que está quedando claro lo que aporta, ¿no? Pero bueno, los principios de gobierno abierto son tan transversales que impregnan, ¿no?, la transparencia, la participación, todas las políticas públicas. Y por lo tanto, en la medida en que una política pública afecte al tercer sector, le interese en una forma especial, pues tendremos que velar porque sea transparente, porque haya participación y porque puedan, ¿no?, todas las organizaciones aquí representadas, pues hacer oír su voz y participar y colaborar. Además, leyendo vuestra memoria y vuestro folleto informativo, pues es que me doy cuenta de que vuestras finalidades son un poco todas estas, ¿no? El fomentar la participación ciudadana, el asegurar esa interlocución social, el formular propuestas. Digo, bueno, pues es que es lo mismo, es todo esto. Además, nosotros hemos incluido al tercer sector, también lo ha dicho Jorge Pipaón en la presentación, al tercer sector en nuestro foro de gobierno abierto, hasta 6 representantes. Y esa inclusión, ¿no? Mira, esa inclusión inclusiva del tercer sector no ha sido baladí. Nosotros tuvimos mucha preocupación a la hora de saber quién tenía que formar parte del foro. En la fase de desarrollo del plan no estaba incluido el tercer sector. Nosotros hablamos primero pues, con las asociaciones pues, como Accesinfo, Transparencia Internacional, todas estas asociaciones pues, más especializadas en los temas de transparencia, las asociaciones que llamamos pro-transparencia. También con otro ámbito pues muy ligado a todos estos temas de gobierno abierto, como es el mundo académico. Hay muchísimos profesores de universidad, catedráticos muy interesados desde un punto de vista menos práctico, quizás más académico en estos temas. Todo eso lo teníamos muy claro, pero estábamos preocupados y así lo dijimos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con el resto de los ciudadanos? ¿No? ¿Qué pasa con el ciudadano de a pie? Entonces ahí lo que hicimos es incluir también a los consumidores y usuarios que en cierto modo nos representan a todos desde muchas perspectivas y además estaban muy ilusionados también. Y ya en esa fase de desarrollo, cuando estuvimos hablando con todos estos interlocutores
en quién tenía que estar representado en el foro fueron los propios interlocutores, las propias asociaciones ya incorporadas. Como las otras comunidades autónomas, las entidades locales, pues se puso de manifiesto que faltaba el tercer sector, que tenía que estar. Y bueno, pues así fue. Entonces así lo incluimos y bueno, ha estado participando el tercer sector en todos los grupos de trabajo que hemos estado haciendo yo creo que desde septiembre, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que su papel es muy relevante, porque además es que el papel, como está dentro de su línea y de sus objetivos dentro del tercer sector, pues vamos, lo veo fundamental. Bueno, pues gracias a todos los que ayudaron a que al final se nos tuviese también en cuenta. Tengo una gran cantidad de preguntas y demás, ya estamos mal de tiempo, por lo tanto yo creo que es oportuno que abramos más a preguntas aquí de quienes estáis aquí en estos momentos y estamos a vuestra entera disposición. ¿Alguien quiere intervenir? A ver, ¿hay por ahí un micrófono? Gracias. No, el micrófono. El micro, perdón. Buenos días. Decís quién sois y de dónde venís. Sí, soy Patricio y represento a la Unión Democrática de Jubilados y Pensionistas de España. Vamos a ver, ¿he hecho en falta alguna cosa? Para futuros encuentros yo creo que puede ser interesante. He hecho en falta las comunidades autónomas. En un país tan descentralizado como el nuestro, que no esté la comunidad autónoma, que al final políticamente decide lo que hace el gobierno, porque esto es así, cuando se sientan juntos o hablan o se levantan, consecuencia tiene que ser un punto focal para poder interlocutar con ellos y que entiendan lo que estamos diciendo. Y después, a veces nos encontramos con que con el sistema de comunicación del gobierno, de los gobiernos, no solamente el gobierno central, con el ciudadano, hay lagunas tremendamente importantes. Nosotros nos fijamos, o estamos hablando desde las grandes organizaciones, las grandes ciudades, que están todas perfectamente comunicadas y que, por lo tanto, el ciudadano no tiene dificultad ni de conexión ni de comunicación directa con los gobiernos diferentes. Pero nos olvidamos de que existe una zona rural con muchísimos puntos negros, y si no, no tenéis más que meteros en la página web del Ministerio de Industria y veréis la cantidad de agujeros negros que hay en comunicación, donde no hay ningún tipo de posibilidad de hablar de ADSLs, de fibras, eso no existe. Entonces eso es un problema que tenemos que atajar porque este país es riquísimo en la zona rural. Hay miles de personas, desde luego miles de personas mayores. Nosotros, que somos una organización confederal, tenemos muchos asociados, muchísimos asociados en los pueblos más pequeños del país, que no tienen acceso, no solamente no tienen acceso a la comunicación con la Administración central, no tienen acceso a sacar dinero en un cajero, no tienen acceso a una farmacia cercana, o sea, no tienen acceso. Por lo tanto, se está conculcando gravemente el derecho de los ciudadanos. Consecuencia. Yo creo que aquí deberemos de bajar un poquitito el listón, las ONGs, y el Estado deberá de ver cómo se implementan, primero, una conexión más barata. Somos de las más caras que hay en Europa. Con pensiones, hablo de los mayores, supongo que habrá más, porque en este país, desgraciadamente, todavía hay que dar un impulso a la pobreza para sacarla de ahí. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo si queremos realmente hablar de información veraz. Muy bien, Carlos, poner la palabra veraz detrás, porque muchas veces no es información veraz, ¿eh? Ahora hay otro tipo de informaciones. Entonces, la información y la participación, que debe ser un derecho consustancial con la democracia de un país, deberemos de hacer un esfuerzo para intentar que todo el mundo pueda acceder, por ejemplo, a toda la información que desde el Gobierno se manda ahora, que se manda telemáticamente. Ahí queda un agujero negro impresionante, donde la gente no tiene, vuelvo a repetir, conexión. No son datos míos, sino de industria. Se va mejorando, pero tan lentamente que el Gobierno ha dado un salto en el vacío y no se da cuenta que queda un agujero tremendo donde la gente no tiene ningún tipo de conectarse a las nuevas tecnologías, por lo tanto, a responder algo tan sencillo como el pagar una multa en plazo. Entonces, claro, aquí hay una premisa que es que el desconocimiento de la ley no te exime de ellas. Pues mire usted, depende.
Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo, lo digo a la directora, con el fin de poder realmente salvar ese tipo de agujeros, vuelvo a repetir, más o menos grandes, donde la ciudadanía no tiene ningún derecho porque sencillamente no le llega la información, ni veraz ni falsa. Gracias, Paca. Como hay otras dos palabras pedidas, si queréis pasar, ¿habían pedido dos personas? Bueno, una, por lo que sé. Disculpe. Una pregunta muy concreta. En algunos sitios ya los presupuestos participativos... perdón. Soy José Luis Aedo, presidente de FIAPAS. Hay ya algunos sitios donde los presupuestos participativos llevan ya algún tiempo funcionando. Y se encuentra la situación de que se presentan proyectos, los ganan un año, un proyecto fenomenal, que al año siguiente no pasa a los presupuestos generales, vuelven a pedirle que lo presente de presupuestos participativos, pero no siempre puedes ganar con el mismo proyecto y ese proyecto se pierde. ¿Cómo se podrían realizar medidas que corrigieran esa creo que es una deficiencia? Si es un proyecto bueno, debe tener una continuidad. Es una buena pregunta. ¿Había alguna otra palabra pedida? Pues allí, Juan Antonio, y ya perdón. Mucha participación. Sí. Pues entonces cogemos las 4 y ya damos un turno de respuesta, ¿os parece? Sí, hola, soy Juan Antonio Segura de la Fundación CEPAINI de EAP en España. Bueno, estamos hablando mucho, se ha hablado a lo largo de la mesa de la participación del tercer sector en el diseño de la política pública, pero sin embargo lo que yo siento y lo que percibo es que lo que se hace con el sector es consultar. Permanentemente pertenecemos a órganos consultivos, mientras que se negocia y se acuerda con las empresas y con los sindicatos. Por lo tanto, la verdadera participación está en el diálogo social. Y mientras que no accedamos desde el diálogo civil al diálogo social, no vamos a poder, evidentemente, incidir directamente en el diseño de las políticas. Se ha hablado de gobernanza y, evidentemente, la gobernanza está vinculada con la posibilidad del sector de participar en el diseño de las políticas públicas, de participar en la implementación, en la evaluación y en su seguimiento. El tercer sector estamos anclados en la implementación. No participamos suficientemente en el diseño, ni en la evaluación, ni en su seguimiento. De hecho, creo que hay un fuerte déficit de evaluación de las políticas públicas, de evaluación de impacto. Hay demasiada supervisión, bueno, demasiada no, en esa apuesta por la transparencia, evidentemente que tenemos que tener un control sobre el gasto público y sobre las subvenciones que gestionamos las entidades del tercer sector, pero nadie nos pregunta por el impacto transformador que produce lo que hacemos, nadie. Se nos determina hasta el último céntimo de euro en dónde lo gastamos, pero no hay evaluación del impacto que producen las políticas sociales. Y luego, por último, una reflexión, lo decía también Luciano en su introducción. Estamos sentados permanentemente con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pero hay una ausencia importante de diálogo y de espacios de interlocución con los Ministerios de Economía y con el Ministerio de Hacienda. Y ahí también se construyen las políticas sociales. La política social se construye desde la política económica, desde la política fiscal. Y ahí tenemos escasa participación. Necesitamos participar mucho más en el proceso de elaboración de los presupuestos generales del Estado para poder participar y opinar hacia dónde van esas partidas económicas, porque ahí se construye la verdadera política social. Por lo tanto, necesitamos también abrir ese diálogo hacia el conjunto del Gobierno de España y no solamente hacia los ministerios vinculados con la política social. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Y aquí hay la última palabra. ¿Te presentas, por favor? Hola, buenos días. Soy Elena Ortega y vengo en representación de PREDIF, que es una plataforma representativa de gran discapacidad física, y yo quería hacer dos preguntas, una que va en relación a la que acaba de hacer el compañero, y era que las administraciones públicas, en muchas ocasiones desde mi punto de vista, están haciendo una gran supervisión de todo lo que tiene que ver con los temas económicos, pero no están atendiendo o teniendo en cuenta el valor social que aportan las diferentes iniciativas. Y a la hora de desarrollar aprobar o adjudicar diferentes presupuestos, pues sí que opino que muchas
muchas ocasiones se hacen por la inercia y que no se está teniendo en cuenta el valor social que están aportando o si ya se han quedado caducos o no se siguen adecuando a las necesidades reales. Y otro tema que quería preguntar era sobre las ILP, sobre las iniciativas legislativas populares. Y me gustaría saber si estáis coordinados con el organismo en las que se desarrolla, porque creo que es muy difícil actualmente que se lleven a cabo, ya que se necesitan un gran número de recursos y que realmente es un recurso muy difícil de desarrollar. Simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, por el orden que queráis. Si quieres empiezo yo con Paca, Venga. que es la primera que ha hablado y se dirigía a mí. Paca, muy bien. Esto es lo que queremos, que participéis. No tengo la respuesta exacta a tu tema, pero si algo te puedo decir es que en la Administración somos muy inclusivos y es que es nuestro espíritu, nuestra vocación de servicio público. Queremos ser solidarios e inclusivos y no, como dices tú, porque ha venido la Virgen a vernos, no. Es nuestra vocación. Entonces me ha encantado oírte, me ha encantado escuchar a Juan Antonio, porque yo creo que, no ha habido en otros eventos la gente no se ha atrevido a hacer tantas preguntas, con lo cual, perfecto. Entonces, bueno, pues en efecto nosotros queremos ser inclusivos. Es una de las razones que la plataforma tenga hasta 6 representantes en nuestro foro, ¿vale? Creo que es un nuevo cauce para explorar y que tenemos que canalizarlo. Obviamente no podemos hablar con cada uno de vosotros, tendremos que canalizarlo a través de la plataforma, pero bueno, que luego si quieres charlamos tú y yo. Y ese es nuestro espíritu. Comunidades autónomas en este evento no hay, pero mañana tenemos una reunión en el foro donde están todas las comunidades autónomas, las 2 ciudades autónomas, 64 personas, madre mía, lo vamos a organizar muy bien, y en otros eventos también han estado representadas. Lo que pasa es que, bueno, ahora hemos hecho una selección, 2 administraciones, 2 personas de la sociedad civil, para verlo. Luego, Juan Antonio, importantísima la evaluación. De hecho, la idea que ha estado mencionando Cecilia, nosotros, bueno, fue una idea que tuvimos en el Ministerio de decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde hay que ir? ¿Cómo vamos por dónde tenemos que avanzar? Que no se trata de ahora vamos a inventarnos otra fórmula de participación, ¿no? Entonces dijimos, vamos a diagnosticar, vamos a evaluar. Es más, la OCDE me dijo en una reunión, dice, es que no está evaluando la gente en otros países. Dijimos, vamos a evaluar. Nosotros vamos a evaluar qué es lo que ya está funcionando, porque, oye, la participación no es nueva, hay muchísimos mecanismos que ya se están implementando, ¿no? Entonces vamos a ver qué funciona, porque hay cosas que funcionan y que no funcionan. ¿Por qué cuando estáis en un órgano consultivo solo opináis y no os dan feedback? No os dicen qué es lo que ha pasado con vuestra propuesta, ni siquiera os contestan. Bueno, pues ahora habrá que contestar, pero en algunos sitios se está haciendo bien. Copiemos esas buenas prácticas, ¿no? Y bueno, ese es un poco que tenemos muchísima expectativa, a ver si sale bien, ¿verdad, Cecilia? Porque de eso tendrá que salir para los siguientes proyectos, pues recomendaciones de mejora. Vamos a poner todo sobre la mesa. ¿Qué es lo que pasa, no? Ese diagnóstico. Y luego, empleo y Hacienda. Pero bueno, esta semana de la Administración Abierta yo creo que tiene que cambiar los estereotipos, que somos gente muy amable, somos gente cercana. Que yo trabajo en Hacienda, somos gente muy cercana. Y además, te diré, empleo, Hacienda, tiene una red territorial inmensa de oficinas que atienden al público, que están mejorando día a día, en cuestiones no solo de accesibilidad, sino calidad de los servicios. Y de hecho hay algunos actos o algunos eventos de, por ejemplo, de empleo. Va a haber creo que es el viernes, que os animo a que vayáis si no os habéis apuntado, sobre cómo han hecho formación para un público culturalmente diverso. Por ejemplo, cuando atienden a inmigrantes, porque no solo es un tema de idiomas, sino un tema cultural. O, por ejemplo, tenemos otro que creo que organizas tú, Esteban, subdirector de la Dirección General, donde ponemos de manifiesto cómo estamos colaborando y cómo hay una integración social. Nosotros tenemos un servicio telefónico, el 060, y no sé si sabéis que los magníficos profesionales que están detrás de la cita previa del DNI son personas de la Fundación Integralia, se llama así, ¿verdad, Esteban?, que nos están ayudando, pero vamos, con una profesionalidad tremenda. Es decir, que sí que hay... Me gusta esta semana porque también nos mostramos y nos ponéis cara, o sea, somos gente normal. También nos hacía falta a lo mejor hablar y este tipo de reuniones, ¿no? Y luego, ¿cómo podéis participar? Bueno, pues acabo de ver yo hace poco que habéis presentado a la Oficina Económica, ¿no?, del presidente una batería de propuestas al Plan Nacional de Reformas. Yo las tengo ahí impresas y me las voy a leer. Esta semana no he podido porque hay mucho ajetreo. Pero me han parecido súper interesantes, temas de inclusión social, temas de generación de empleo, de digitalización. Paca, te han hecho caso. No sé si lo habías dicho tú, pero a ver, lo que quiero decir es que esto está muy bien, no vamos a resolverlo todo en la reunión de hoy, pero que sepáis que somos gente que estamos a vuestra disposición porque nos pagan, no sé quién lo ha dicho, nos pagan para eso, nos pagan para eso. O sea, si nosotros en un día decidimos estar en la administración y ser funcionarios,
es porque tenemos vocación de servicio público. Entonces, muy bien a todos. Bueno, digo a Paca y a Juan Antonio, a ti, a todo el mundo. Sí. En el Ministerio de Hacienda hay personas. Paula, por favor. Sí, bueno, respondiendo a Paca, en primer lugar yo creo, y además es una de las recomendaciones que hace el País Vasco, que tiene un estudios teóricos muy buenos sobre democracia participativa, que el acceso a Internet debe convertirse en un derecho fundamental, como puede ser el agua, la luz, el gas, y precisamente plasma en un estudio que a mí me gusta mucho y consulto de vez en cuando, que todas las administraciones públicas deben coordinarse, hacer fuerza para que efectivamente se convierta en un derecho fundamental y accesible a todos los ciudadanos. Hay un nivel legal que tiene que cumplir las páginas web de AA, que además hay que supervisar y estar vigilante a que efectivamente esa accesibilidad de AA se cumple. Y el tercer sector debería presionar no solo para quedarse en esa AA, sino en la tercera A, que sería una accesibilidad universal, lo que nos obligaría a videosignado, intérpretes oficiales de lengua de signos, lenguaje fácil, etcétera, ¿no? Y por otro lado, aparte de ese acceso y de ese programa de capacitación digital, me gustaría también responder es que se me ha olvidado el nombre, a José Luis sobre el tema de los presupuestos participativos. Es verdad que tiene una tradición en otros países, por ejemplo, nacieron en Oporto en los años 80 y lo ha copiado Washington, París, en otras ciudades tienen mucha tradición. En Madrid todavía es el tercer año, el primer año solamente fueron proyectos de inversión, con lo que una vez que se hacen queda pendiente el mantenimiento. En otros 2 años sí se han abierto a todo tipo de capítulos, ¿no? Y digamos que la vida de ese proyecto aprobado, de ese presupuesto participativo, se asume por el gestor como un proyecto propio. Entonces no lo va a discriminar ni va a desaparecer por haber partido de la iniciativa ciudadana. Es decir, a lo mejor se transforma, porque nos comunican que, por ejemplo, ahora en los comedores sociales funciona mejor el programa de facilitar ese acceso a la comida mediante un catering en el propio domicilio. Se puede transformar. Eso ya es el gestor el que se responsabiliza de darle vida a ese proyecto, pero en principio no tienen una línea que marque que se tienen que finalizar. Es verdad que jurídicamente comprometen el ejercicio presupuestario siguiente, o si se traduce en un contrato plurianual los ejercicios correspondientes, pero más allá de allí sigue la misma vida que cualquier decisión de gasto que haga el gestor correspondiente. Gracias. Sí, por supuesto. Bueno, varias cosas que fueron saliendo de la conversación y que me parecen interesantes. De comunidades autónomas, es verdad, y mañana, por ejemplo, tenemos un evento, hago la cuña, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con el GIGAP, en el que van Aragón, País Vasco, Asturias y otras comunidades a contar qué están haciendo y a compartir experiencias y buenas prácticas en participación, cosas concretas para enterarnos. Luego, hay dos temas que salieron y que es verdad que hay un gran temor por parte de la ciudadanía cuando se refiere a participación ciudadana a ser utilizados, a ser manipulados. Un desgaste a que todo el tiempo me están preguntando y yo no sé qué pasa con eso que me preguntan. Estoy cansada de darle información porque eso tiene un coste, físico al menos. Entonces, sí es verdad que en esto se está tratando de avanzar. Por ejemplo, bueno, lo he conversado con distintos consejos de la transparencia y demás, por ejemplo en Barcelona y en otros lugares, para explicar cómo impacta esa información en la toma de decisión, y hay que trabajarse más. Y también hay que explicar cuando no se da información, por ejemplo en la denegación del acceso a la información, lo decía Isabel Samarra hace una semana en Aragón. Hay que explicar muy bien por qué no se da esa información. Digamos, porque el problema acá es que muchas veces se da por hecho esas cosas o se pone en un lenguaje totalmente incomprensible que la ciudadanía no entiende por qué no le están dando la información. Eso es un tema que hay que trabajar y yo creo que se está trabajando, pero lo que pasa es que esto es lento, es como cocina a fuego lento, digamos, esto no cambia de un día para el otro. Y lo otro que también preocupa un montón, y que yo, por lo menos desde la academia, a mí me preocupa un montón, porque yo vengo de un grupo de investigación, es la capacidad de resiliencia de todos estos procesos. Es decir, la capacidad de resistir al tiempo, digamos, de los ajustes a los cambios de gobierno. ¿Es bueno que cambien los gobiernos? Por supuesto, en la democracia es bueno y de eso se trata la democracia. Ahora, ¿cómo subsisten los programas? Y yo creo que eso tiene que ver cuando los programas son exitosos,
por eso la evaluación es fundamental, pero también cuando la ciudadanía entiende la relación y la importancia de ese programa y sobre todo se ha incidido en la elaboración y en la implementación de ese programa. Entonces yo creo que uno de los caminos para ser resilientes esos procesos, ¿qué pasa si cambia de partido? ¿Desaparece el presupuesto participativo? Bueno, depende, si la ciudadanía ha incidido, se ha empoderado, por una palabra que no me gusta para nada usar, porque no es que le damos el poder a la ciudadanía ya lo tiene, de eso se trata la soberanía popular, digamos, yo creo que tienen más potencialidad de subsistir, resistir en el tiempo todas estas medidas, incluso el gobierno abierto. Todos los planes de gobierno abierto y las medidas de gobierno abierto. ¿Qué pasa? Desaparece Obama y viene Trump. Desaparece todo lo que se hizo y, bueno, puede que sí. No está de una vez para siempre. El trabajo parte de la ciudadanía por seguir insistiendo en que eso no muera, de ese esfuerzo, ¿no? Dicho que es bueno que haya cambios de gobierno, siempre hay dos opiniones, la del gobierno y la de la oposición, y no suele coincidir, ¿no? Y demás, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, pero esa es la esencia de la democracia, eso también es verdad, ¿no? Esas posibilidades. Si queréis, ¿alguien quiere intervenir? ¿Alguna otra petición de palabra? Sí, una, dos, ¿vale? Buenos días. Felicitaros, soy Javier Muñoz del sindicato CESIF. Entonces, decir que como sindicato mayoritario de público, principalmente los empleados públicos, yo creo que cada vez estamos más implicados en dar mayor información, en ser más transparente. Quizá nosotros estamos pidiendo dentro de la propia administración que podamos dar mayor información, con lo cual se necesita mayor formación dentro de nuestros funcionarios. Estamos implicados también en ese aumento de ese equipo de empleados públicos, porque en este momento se ha perdido mucho empleo público, como sabéis, con lo cual en este momento que se implica más gente joven va a ser importante esa mayor información a través de redes o de otros sitios. Como soriano, decir que es verdad, como decía nuestra compañera, que hay muchas zonas que están despobladas, que tenemos problemas en la comunicación, que no existen en mi provincia en bastantes partes, y como persona implicada en las ONGs, por la tarde, en mi parte cuando termino en el Ministerio de Hacienda, yo me implico con las ONGs y tal, pues muchas veces acuden empleados públicos, que estamos muchos en ONGs pidiéndonos asesoramiento o que les ayudemos porque no se encuentra esa información. Llevamos 2 días, por ejemplo, comentando, todo el mundo nos llama qué está pasando en la agencia tributaria, no podemos hacer la cita previa, no podemos acceder a la web. Quizá ahí sí que la administración tendría que salir enseguida a decir tenemos problemas, se ha colapsado, pero salir en ese momento y ser más transparentes, que quizá no lo seamos. Gracias. Gracias. Tenemos topos en la administración, como habéis visto. Sí. Hablado como ciudadano. Exactamente. Hola, bueno, mi nombre es Edgar Rubalcaba, yo soy investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, mi pregunta, he tratado de conectar, bueno, el tema del tercer sector con el tema de, por ejemplo, lo que está haciendo Madrid, que es un tema que lo tengo estudiado, del modelo de participación, porque la participación ciudadana es un tema muy complejo. Y, bueno, mi pregunta, bueno, principalmente va para el representante de Madrid, de cómo están ponderando la participación o la opinión que tiene el tercer sector cuando tienen un modelo de participación directa, porque antes, tengo un poquito estudiado el tema, antes en gobiernos anteriores de Madrid, la participación ciudadana se limitaba a solamente ir con el tercer sector, con las organizaciones y decirles, bueno, ¿qué piensan ustedes? Como si ellos representaran toda la sociedad. Entonces ahora a mí me gusta el modelo que tienen, pero yo creo que ese modelo tiene retos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo están ponderando esa toma de decisión cuando a lo mejor en este modelo donde participan todos, ahora el tercer sector pierde poder, porque antes eran los privilegiados como la participación de los ciudadanos y ahora hay un modelo de participación directa? Entonces, ¿cómo están ponderando cuando llega ese conflicto en el que hay un tercer sector que dice, pues queremos esto, pero lo pusieron su propuesta en Decide Madrid y no tiene votos, no tiene nada, pero es importante, y mientras otras se están tienen más votación? ¿Cómo están gestionando esa participación que tiene mucho valor del tercer sector, pero también sin descuidar
la más legítima, que es la toma de decisión. Y bueno, también a la directora, ¿qué piensa de este conflicto? Pues, o sea, que el modelo estatal no tiene un Decide Madrid, no tiene una participación que todos los ciudadanos puedan decir, voten y esto hacemos. ¿Por qué no? Yo sé que en unas dimensiones más grandes es más complejo, pero ¿cuál es su visión respecto al valor que tiene la participación del tercer sector, que puede ser más especializada, con la que tiene toda la gente? ¿Alguna otra intervención? Y si no, pues después de la intervención de Mar, damos la palabra a la mesa. Soy Mara Mate, de la Plataforma del Voluntariado de España. Y, bueno, dos cuestiones también. Una, en referencia a lo que decíais del ayuntamiento. Bueno, yo me gustaría también saber lo que tú preguntabas. Pero también cómo se plantea cómo se barema no solo la participación del tercer sector, a diferencia de la participación de las personas individuales, pero también cómo se plantean los retos de participación de las personas a nivel individual, porque eso es un problema que aquí no ha salido. Si lanzamos a la participación, qué porcentaje de la población nos está respondiendo, qué tipo de población nos está respondiendo, y eso también influirá en la toma de decisiones, ¿no? Y eso supongo que son retos que también los gobiernos se tienen que plantear, ¿no? Eso, por un lado, en relación a esta última pregunta. Y luego, también me gustaría plantear, no sé, una reflexión quizá más a nivel político, ¿no? Yo no tengo dudas de que en los ministerios trabajan personas amables, agradables y con vocación de servicio, ¿no? Pero quien define las políticas no son solo los funcionarios, son los gobiernos, ¿no? Elegidos cada 4 años, ¿no? Y cuando hablamos de evaluación y de evaluación del impacto, de participación y de políticas públicas, yo creo que, bueno, nosotros desde el tercer sector lo que estamos pidiendo es que esa evaluación que se hace del impacto de nuestros programas sirva para definir las políticas públicas y las políticas sociales principalmente, ¿no? Y esto no es apoyar o no apoyar solo un programa, porque esas son las expresiones que muchas veces percibo. No, esto funciona, apoyo este programa. No va solo de apoyar un programa, porque muchas veces no hay nada mejor que hacer para que las cosas no cambien que seguro que funcionando determinadas cosas, ¿no? Sin ese análisis global. Entonces, no sé hasta qué punto los gobiernos, y bueno, como tenemos varios gobiernos, bueno, por lo menos 2 gobiernos, el central y el local, están dispuestos a definir estas políticas en base, no los proyectos, repito, sino las políticas en base a las evidencias de la intervención, en este caso principalmente que el tercer sector está haciendo, u otro sector, pero principalmente el tercer sector. No sé si logro... Vale, gracias. Gracias. Paula. Sí. Bueno, en cuanto a lo que has planteado, es verdad que ambas iniciativas se necesitan. Por ejemplo, las 2 propuestas que pasaron el umbral del 1% de personas empadronadas y que llegaron a votación en 2017, más de 27.000 personas, una se planteó precisamente por una persona física, una persona individual, que era lo del billete intermodal, y otro fue la fuerza que hizo de la otra propuesta que se aprobó, el Madrid 100% sostenible, de donde viene todo el tema de la reforma de Gran Vía y las plazas aledañas, fue un movimiento asociativo ecologista. O sea que ambas son compatibles y yo creo que tenemos que actuar por una parte, aunque la palabra está muy de moda, ¿no? Y a veces un poco mal usada, empoderar también a las personas para que se planteen frente a una página web, pierdan el miedo a votar, a darle al clic, a opinar sin que un intermediario, que precisamente muchas veces nos preguntan, pero ¿tengo que acudir al distrito? ¿Me lo tiene que refrendar alguien? Y por otro lado también acudir al movimiento asociativo, a ese tercer sector que también facilita y tiene una capacidad también de generar apoyos que una persona sola pues efectivamente no lo va a tener. Entonces yo creo que ambas posibilidades están conviviendo armónicamente y tienen que llegar a entenderse, ¿no? Y la prueba, como digo, son las 2 propuestas que se aprobaron en 2017. Y luego... Sí. Vale. O sea, yo hablo en nombre del Ayuntamiento de Madrid. Hay una participación presencial, que son los foros locales, donde sí es verdad que ahí sí se agrupan las propuestas y sí depende del grupo para presentar propuestas, pero también una apuesta muy fuerte por la participación directa individual, como digo tú, frente a la página web, ¿no?
Entonces, las propuestas en Decide Madrid valen tanto la que puedo presentar yo, Paula Matas, como la que puede presentar la asociación más importante con un número de socios enorme, ¿no? La única diferencia es que yo no me podría poner que cuento con el apoyo, porque hay etiquetas, hay indicadores, hay maneras de significarse que se cuenta con el apoyo de un foro local de un distrito, de una asociación, que pueden hacer más atractivas a lo mejor esa propuesta o ese presupuesto participativo. Muchos de los presupuestos participativos que ganan cuentan con el aval o con, como digo, el significarse dentro de la página web por una asociación de padres, por una asociación de vecinos, y eso a la hora de votar indiscutiblemente hace más atractivo la posibilidad de apoyar ese voto frente a otro de una persona anónima que no conoce y con el que no tienes una vinculación afectiva en la vida de barrio, ¿no? Pero digamos que para la página web es indiferente contabilizar tanto el voto particular como el voto de una asociación, porque tiene que ser una persona física en representación de esa asociación el que haga su propuesta. Lo otro, ya como digo, es una cuestión ya de legitimidad o de una cuestión indirecta del apoyo que tenga, sobre todo en la vida de distritos, que en Madrid tiene un tejido asociativo, vecinal y grupal muy, muy fuerte. Bueno, yo creo que la respuesta a tu pregunta, vamos, yo creo que se ha dicho un poco, os habéis ido contestando unos a otros. Lo primero es el buscar equilibrio y luego evaluar todo lo que se está haciendo, ¿no? Que lo ha comentado otra compañera. El equilibrio, es decir, tenemos fórmulas nuevas de participación, se están experimentando, son muy nuevas y yo creo que hay que, bueno, pues vamos a ver cómo van resultando, pero no debemos despreciar las fórmulas tradicionales de participación que han dado un resultado magnífico. Y, por lo tanto, evaluación también. Y por eso es muy importante, insisto, esa medida que hemos incluido en el plan de evaluar qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esas formas tradicionales de evaluación? Cuando yo someto una ley a información pública, cuando yo participo en un órgano consultivo, cuando yo elaboro un plan, ¿no? Me estoy escuchando a la gente, me está sirviendo, también contesto un poco a la vez, me está sirviendo las evidencias, lo que me ha hecho la gente, le he vuelto a preguntar, he hecho retroalimentación, me han informado sobre el seguimiento, es decir, cómo todo esto se va a utilizar para mejorar los planes. Entonces, nosotros lo estamos haciendo con las fórmulas tradicionales, pero también se está analizando la participación en páginas web, en redes sociales, y yo creo que también habrá que evaluar esas formas nuevas de participación, quién está votando, qué se está votando, qué trascendencia tiene, qué parte de ese presupuesto se está dando, ¿realmente merece la pena, no merece la pena? ¿Qué podemos explorar? ¿Cómo podemos mejorar? Es decir, yo creo que estamos en una fase experimental. Las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante, pero siguiendo a mi querida amiga Paca, que la tengo aquí enfrente mirándome, fiscalizando, es muy importante porque no debemos perder de vista el resto de la ciudadanía, ¿no? Entonces, y las formas tradicionales de participación. Y yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje. Modestamente no tengo la solución. Yo creo que estamos aprendiendo todos y haciéndolo lo mejor posible. Y este tipo de, o sea, estos comentarios que nos habéis hecho los dos, os habéis ido contestando un poco unos y otros, son también reflexiones que nos hacemos nosotros mismos. Si me permitís una pequeña reflexión. Primero, esto tiene que ver también con la responsabilidad. La responsabilidad del bienestar de la ciudadanía es pública, no de las entidades sociales, ni de los ciudadanos individuales. Tenemos la responsabilidad como ciudadano, pero hasta ahí llega. Pero está la responsabilidad pública. Por lo tanto, ciertas cosas no pueden quedar al pairo de determinados elementos. O sea, tienen que estar sujetos a procesos sistematizados y con políticas claras de querer actuar. ¿Y esto con qué tiene que ver? Hombre, yo no quiero que la atención a determinados colectivos o a determinadas personas quede en función de la simpatía que despierte el colectivo. No es lo mismo un programa de infancia, hablo en general, que un programa de población de determinada etnia extranjera. No se vota igual. Y no es lo mismo. Y está la responsabilidad pública. Por lo tanto, primero la responsabilidad pública, que no ocurra como me ocurrió en algún acto que hace ya años algún secretario de Estado llegó y estábamos ahí con organizaciones de infancia y demás, y digo, ya estamos aquí, estamos el gobierno para ayudaros. ¿Qué va a estar el gobierno para ayudarnos? Los que ayudamos somos nosotros, el gobierno es el que tiene la responsabilidad, ¿no? O sea, cuidado con pervertir lo que es esto. Y luego, la que abra Paca de la brecha, tener en cuenta la brecha. La EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza, tenemos encuentros de participación de personas en situación de pobreza y exclusión social. Ahí o se crean instrumentos articulados desde el sector para que la gente participe o se quedan fuera. Y de hecho lo hemos tenido incluso en el plan de garantía juvenil, en el arranque que hubo.
cuando se pone en marcha, es un plan de garantía juvenil que estaba pensado sobre todo para los que le llaman ninis, que encima era hasta despectivo, ¿no? Pero para las personas que los jóvenes que ni trabajaban ni estaban estudiando. Quienes utilizaron en primera instancia el plan de garantía juvenil fueron los jóvenes más formados y con mayores capacidades. Y hicieron bien. O sea, que no estoy criticando que lo utilizasen, pero no llegaban a los otros porque no tenían capacidad. No tenían capacidad de acceso. Hubo que modificar, y se modificó en el 2016, ¿no? Se facilitó, entraron entidades a ayudar a un montón de jóvenes para que accediesen y se ha multiplicado hasta lo increíble el sistema de acceso. Con lo cual, cuidado con mitificar determinadas cosas. Es decir, y en esto enlazo con lo que dice la directora, tenemos mecanismos tradicionales de participación que deben existir. Tenemos sistema de negociación colectiva claramente decimonónico, porque se creó en el siglo XIX prácticamente, que está funcionando y que tiene manera de funcionar. Y en el siglo XXI tenemos que incorporar a lo que es el diálogo civil y tenemos que incorporar las nuevas tecnologías, lo que es la nueva forma de vivir de la ciudadanía. Con lo cual tenemos que compaginar la representación política, la representación social, la representación civil y la acción ciudadana. No son contradictorios, son complementarios. No mitifiquemos ninguna de ellas, porque todas se van a ser necesarias. Y es verdad que estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y que tenemos que avanzar, todavía nos queda mucho más por avanzar, ¿no? Pero creo que estamos en el buen camino. No sé si alguien miembro de la mesa quiere seguir. Pues venga. Un comentario en línea con las reflexiones que acaban de salir y que han surgido con varios puntos en los que se hablaba de un poco, bueno, relacionado con el retorno de la participación, las formas de participación más tradicionales, la reivindicación de utilización de determinados indicadores de impacto que sí se manejan desde las organizaciones, etcétera. Desde el punto de vista de derecho de acceso a información, lo que nos ofrece es precisamente la posibilidad de reivindicar esos espacios, es decir, acceder a la información que nos esté diciendo qué indicadores se están utilizando, cómo se están utilizando. Pues, por ejemplo, memorias de impacto normativo. A través de la Ley de Transparencia se tienen que publicar de forma proactiva, pero no solo eso. ¿Cuáles son las órdenes que se han dado para implementar determinado plan, determinada política? ¿Cuál es el feedback que se está dando sobre determinada participación? Consultas de alegaciones, por ejemplo, o sea, el acceso a las alegaciones de consultas públicas en proyectos normativos. ¿De quién has tenido en cuenta la decisión y de quién no? O sea, como... Bueno, utilizarlo para reivindicar esos espacios desde la colaboración, por supuesto, pero también desde el punto de vista de tenemos este derecho y esta información también es nuestra. Las administraciones y los gobiernos la manejan para tomar sus decisiones y nosotros, como organizaciones o colectivos sociales, también tenemos derecho a utilizarla y a reivindicarlo. Una cuestión que planteabas, lo de la complementariedad. Yo también creo que se debe complementar la esfera digital, la esfera presencial, la individual con lo colectivo. Y el lunes lo escuchaba Fernando Pindado en una mesa que compartimos de Barcelona y él decía es que nos empeñamos en clasificar y en adjetivar a la democracia. Democracia directa, democracia participativa, democracia... Es democracia y basta. Digamos, la democracia en sí misma, y ojalá fuera dialógica, porque lo que queremos entablar es un diálogo. De eso va esto del gobierno abierto, un nuevo diálogo. Y Daniel Innerarity, que también estaba, decía, es que claro, a nosotros desde chicos nos acostumbraron a decirnos no te metas en política, digamos, porque ahí la gente se pelea. Entonces eso supone que toman las decisiones otros, pero eso supone todo un cambio cultural también, que eso es bastante inquietante cuando muchos atacan la participación ciudadana, diciendo, bueno, es que la gente no quiere participar. Bueno, hay que ver, yo no estoy tan segura que la gente no quiera participar. Quizás no encuentra los canales, no sabe utilizarlos, digamos, creo que hay que trabajar un poco el tema cultural, digamos, ahí también, y esto es a largo plazo, claro, es un problema, pero sí creo que tienen que cambiar estas cuestiones. Bien, creo que hemos llegado al tiempo. Si alguien quiere comentar alguna cosa más, directora, si quieres ya para cerrar. Muchas gracias, qué honor. Bueno, pues nada, decir que tenemos mucho compromiso sincero, un compromiso sincero, muchísima ilusión. Y que sepáis que detrás de todo esto no solo son palabras, discursos, que aquí hablamos muchas veces cosas que parecen un poco tangibles, sino que hay muchísimo trabajo detrás, muchísimo trabajo, y yo creo que va a haber también resultados tangibles. Y nada, que estamos a vuestra disposición. Gracias, Carlos. Pues a todas y todos, esto es una estrategia de personas para las personas. Continuamos. Muchas gracias. No.
perdonad, no os mováis, que queda la clausura, que esto ha ido todo muy bien de tiempo. Invitamos, no os mováis las personas de mesa e invitamos... María, ponte, sí. No, nadie de pie. Simplemente invitamos a incorporarse a este coloquio, que por cierto, enhorabuena, porque me ha parecido fantástico. Teníamos una lista, como ha dicho Carlos, de preguntas que nos han dirigido vía online, más de 20, y sin embargo, bueno, pues el papel se ha saltado por los aires, cosa que me parece estupendo, y se ha logrado un grupo realmente participativo. Así que enhorabuena a todos y a todas. Damos un poquitín de tiempo para que se prepare Luis y le damos la palabra. Luis Cayo Pérez, Luis Cayo. Hostia, me he confundido, ¿eh? Sí. Buenos días. Luis Cayo Pérez es vicepresidente de Incidencia Política e Impulso Normativo de la Plataforma del Tercer Sector. Le damos la palabra para que haga la clausura del acto. Gracias, Elena. Buenos días. He asistido desde la parte del auditorio a este sugestivo y sugeridor debate, coloquio que habéis tenido, y yo voy a corregir levemente a mi querida amiga Elena. En un coloquio de gobierno abierto, hablar de clausura suena casi antitético, ¿no? Y contradictorio. En todo caso, una recapitulación provisional, porque se han dicho muchas cosas, yo creo que muy atractivas y que van a dejar pozo para reflexionar sobre ellas. No nos vamos con la tarea cerrada, sino con nuevas herramientas para pensar, para actuar y para hacer efectivo ese deseo, ese anhelo de gobierno abierto. Yo algunas reflexiones a vuela pluma a partir del oído, alguna impresión, acaso más personal. No puedo expresar aquí la posición oficial de la plataforma porque no ha dado tiempo a compartirla, pero bueno, creo que latimos en la misma órbita, ¿no? Estamos un poco en una cierta orientación de afinidad, ¿no? Yo creo que la necesidad de gobierno abierto es real, es efectiva, está ahí y tiene orígenes profundos. Orígenes que guardan relación con ese cierto malestar de la democracia, sin títulos, sin epítetos, de la democracia, y de esa distancia que la ciudadanía en general sienten sobre los gobiernos, sobre el ejercicio público del poder. Ese malestar de Freud hablaba del malestar de la cultura, pues hay un malestar de la democracia y una cierta decepción o frustración de la ciudadanía a título particular, a título colectivo, de cómo está siendo el ejercicio de la democracia. Desde luego, la democracia es absolutamente imprescindible, ya lo damos como valor presupuesto, no podemos renunciar a ella, pero no toda democracia supone un buen ejercicio del gobierno. Es una condición absolutamente necesaria, pero no suficiente para un buen ejercicio del gobierno. Y gobierno abierto, y vamos a las palabras, que no son ociosas, que nunca huelgan, que indican y transmiten lo que hay en el imaginario colectivo y en el imaginario de cada uno y de cada una. Pues hablamos de abierto porque lo percibimos, no sé si lo expresamos, como algo enclaustrado, como algo cerrado, como algo clausurado, como algo hermético. El poder siempre es espacio donde hay unos pocos que en exclusiva detentan y ostentan pues el ejercicio de las decisiones públicas que comprometen los proyectos de vida, los umbrales y los deseos de las colectividades, ¿no? Y ante esta doble comprobación de que hay un gobierno que no es abierto, que es cerrado, que viene de una tradición de clausura, de apartar al ciudadano, de solo estar unos pocos en el meollo de las decisiones, y ese malestar creciente que lo hemos visto también, yo creo, agudizado con la crisis económica tan virulenta y social que hemos experimentado y que todavía estamos en muchas de sus consecuencias estos últimos años, hace más necesaria que nunca el compromiso, el trabajo activo por el gobierno abierto. Se han dicho muchas palabras que yo creo que se pueden agregar, sería un sumatorio de lo que es el gobierno abierto. Creo que no es un horizonte cerrado, sino que está en construcción, es un cierto universo
en expansión. Se ha hablado de transparencia, por supuesto, se ha hablado de gobernanza, se ha hablado de acceso a la información, se ha hablado de responsabilidad, de impacto de las decisiones, de evaluación de las políticas públicas y de las decisiones que toman los responsables políticos. Se ha hablado, o yo al menos, y aquí hago, y perdónenme, una énfasis en el sector concreto social del que yo provengo, que es de la diversidad humana que representa las personas con discapacidad, los hombres y mujeres con discapacidad, de accesibilidad y de inclusión, porque no puede haber gobiernos abiertos si no hay accesibilidad e inclusión en el acceso de la información, en los flujos, pero también en la participación. Hoy tenemos aquí, y lo alabo, un acto que es inclusivo para las personas con discapacidad auditiva sordas, porque hay un intérprete y porque hay subtitulado y estereotipia electrónica en directo. Pero ¿cuántos actos públicos cuentan con estos medios? Y otras necesidades de accesibilidad que no están aquí presentes, pues la accesibilidad cognitiva, la lectura fácil, tantas fórmulas para que ese gobierno sea realmente abierto. Se ha hablado también de observancia, de cumplimiento, de rendición de cuentas. Bueno, yo creo que son elementos que se van agregando a esa gran esperanza, a ese gran horizonte nunca alcanzado y siempre que nos acercamos a él comienza a alejarse, que es el gobierno abierto. Y en esa construcción, en esa profundización y extensión de la democracia, de esa democracia que creo que ya nadie renuncia a ella y que tiene todo el valor casi de absoluto, está el tercer sector. Y el tercer sector es la expresión de una ciudadanía activa, comprometida, que no se resigna, que va más allá de la actuación particular, que se trama con otras voluntades y que tiene una pulsión solidaria, que quiere volcar su afán de cambio, que quiere ejercer su altruismo con otras personas, concertando voluntades y concertando acciones. Ese es el tercer sector de acción social, el que representa la plataforma, pero que solo es una representación simbólica de muchos esfuerzos, de muchas pulsiones, de muchos compromisos personales, a título individual y a título grupal. ¿Y qué puede aportar el tercer sector a esa construcción de ese desideratum de gobierno abierto? Pues yo creo que tenemos muchos elementos. Primero, una tensión productiva. Nosotros tenemos una relación dialógica con los gobiernos, pero siempre tensa. Queremos más y pedimos más de lo que están dispuestos a dar, sean del signo que sean de la vieja política o de la nueva. Al final el ejercicio del poder termina también haciendo parecidos a los agentes del poder, por más que pueda haber diferencias ideológicas, ¿no? Eso de la necesidad crea el órgano, pues el instrumento en este caso casi crea las formas de comportarse. Y esa pulsión, esa tensión, esa presión que hacemos el tercer sector social, yo creo que es muy productiva para una mejora, para una precipitación y para un aceleramiento de la consecución del gobierno abierto. Las organizaciones sociales fundamentalmente somos originariamente políticas, en el sentido de que no nos gusta aquello que nos ha tocado vivir, entendemos que hay un entorno social y vital restrictivo, discriminatorio, excluyente, donde no nos permite hacer nuestras elecciones vitales y nos rebelamos frente a esa situación dada. Pero nos rebelamos con otros, con otras que están en situaciones parecidas o análogas, en un primer estadio de cohesión, y después vamos en sucesivos niveles haciendo o construyendo o ahormando tejidos más amplios, yo creo que también más complejos, donde requiere una gobernanza interna. En cierto sentido nos enfrentamos en otra dimensión, en otra escala, mucho más diminuta, con mucho menos poder real y con mucho menos presupuesto, a las mismas cuestiones que se enfrentan los gobiernos tradicionales. También tenemos una obligación de transparencia, de eticidad, de moralidad, de rendición de cuentas, de evaluación, de impacto, que no sé si estamos llevando a cabo con la intensidad que se requeriría, porque tendemos, y esto es una cierta autocrítica, tendemos a ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Pero es verdad que las necesidades sociales son tan apremiantes que hay a veces cuestiones de mera subsistencia, porque tenemos en nuestro país
para nuestra infamia como colectividad, situaciones que no admiten demora y que quizá hablar de gobierno abierto, de mejora de la gobernanza, de todas estas grandes cuestiones, pues te aparta de dar lo imprescindible y lo apremiante que te están pidiendo. Y primero, ya lo decía el filósofo latino, primero vivir, primum vivere deinde philosopari. Pues primero está la necesidad acuciante y después están las cuestiones teóricas de debate o de orientación de las tendencias sociales y de las orientaciones políticas, ¿no? Pero creo que sí que podemos aportar esos aspectos, que somos cooperantes natos de la administración, del gobierno, porque nos sentimos o queremos sentirnos coprotagonistas de ese cambio cultural y de ese cambio organizacional y político al que aspiramos. Y también vamos a introducir un grado de intensidad en la presión que puede colaborar a precipitar los resultados. Por tanto, digo, y ya culminaría con esto, cooperantes siempre, vigilantes, beligerantes para el caso de que no consigamos en un tiempo razonable pues esos óptimos umbrales de apertura en la gobernanza pública, y en todo caso nos ofrecemos a ser coprotagonistas, corresponsables del cambio. La política, la administración, la gestión de los asuntos públicos es tan importante que no puede quedar en manos exclusivas de los gobiernos y de los funcionarios, por más que presumamos, más de los funcionarios, de los gobiernos, su buen interés, su vocación de servicio y el que compartan estos grandes objetivos y deseos, ¿no? Y en ese sentido queremos aligerar al gobierno de sus pesadas cargas, a los gobiernos, pero no para la crítica fácil, sino manchándonos las manos en el ejercicio más comprometido, más democrático, más participado de esa gran tarea que es el gobierno, que nunca es sencilla y que en este caso nos ofrecemos a sobrellevar esa carga. Muchas gracias.